Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y por tanto tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación, a volver a confiar en que son nuestros programas, nuestras ideas y nuestros principios los que tienen que volver a centrar la confianza de todos los españoles. Nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar. Los 3.000 compromisarios del Partido Popular escogieron el pasado sábado a Pablo Casado Blanco como presidente del partido. Contra todo pronóstico, contra el aparato, contra Javier Arenas y contra la todopoderosa Soraya Sáez de Santamaría. Y ganó con un discurso vibrante que puso en pie al auditorio y, dicen, movilizó a su favor a los dubitativos. Se presumía un congreso muy igualado, pero Casado ganó finalmente por una diferencia del 15% de puntos. Se abre una nueva etapa en el Partido Popular, justo 10 años después del célebre Congreso de Valencia, en el que Mariano Rajoy viró por completo el rumbo del partido, abdicó de muchos de los valores originales del Partido Popular y se entregó al llamado consenso socialdemócrata. Casado promete volver a abrazar las ideas fuerza tradicionales del centro-derecha. Su prioridad, la unidad nacional y Cataluña. Una señal inequívoca, y es que nuestra prioridad va a ser Cataluña, va a ser defender las libertades y la igualdad de oportunidades de todos los catalanes sin que nadie quiebre su convivencia, ni cometa ninguna ilegalidad, ni rompa la unidad española. También será prioritario, según Pablo Casado, la familia, la baja fiscalidad y la vuelta a la anterior ley del aborto. Ha ganado Pablo Casado con un discurso ideológico, todo lo contrario que el relato plano, aséptico y tecnocrático de su rival. Por eso ha ganado, por eso los compromisarios han confiado en él y por eso ha despertado el entusiasmo en muchos españoles que se sentían abandonados por el Partido Popular. Pero no todo es entusiasmo. Desde el gobierno socialista le advierten que su giro a la derecha puede poner en peligro nada más y nada menos que la propia democracia. No se escore hacia una derecha que nada tiene que ver con la derecha en Europa, que se quede en un espacio donde España también le importe, independientemente de que el Gobierno seguramente no le guste, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada. Pero hay otra España que aduciendo realismo ya no cree en las promesas del Partido Popular. Convencidos de que Casado no será coherente con todo lo prometido durante la campaña. Convencidos de que el Partido Popular cuenta con demasiadas hipotecas como para ser fiel a los que un día fueron sus valores. Convencidos de que, en fin, no se atreverá a romper amarras con el consenso socialdemócrata. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Pasamos a presentar la mesa de todos los integrantes, de todos los analistas que esta noche nos acompañan. En primer lugar, miembro del Partido Popular y además partícipe de esta candidatura que se ha hecho con la victoria en el pasado Congreso, Sergio López, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Periodista del diario ABC, Mariano Calleja. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Benjamín López, periodista del Grupo Promecal. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Fernando Paz, mi admirado Fernando Paz, periodista, historiador de esta casa, historiador de cabecera de esta casa. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Y también mi admirado Román Cendoya, periodista también y miembro de esta casa desde hace mucho tiempo, desde luego mucho más tiempo del que yo llevo en ella. Desde que empezó. Buenas noches. ¿Cómo pueden participar ustedes en las redes sociales? Bueno, pues hay varias vías de contacto. Ahí están ustedes viendo, envíen sus opiniones al 670-03-4543, añada el teléfono en su agenda y mándenos un WhatsApp y participe directamente en el Gato Directo. Vamos a tener también la oportunidad de colaborar y de dar su opinión en el programa mediante la red social Twitter con @gato_directo. Y además nos pueden ver en directo a través de YouTube, de intereconomía.tv. Y nuestra compañera Beatriz Fajardo nos va a contar cómo ahorrar con luz, cómo ahorrar en su factura de la luz y del gas. Vamos a verlo.
Buenas noches, Rafa. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldron le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Buenas noches, de nuevo vamos a hablar largo y tendido del nuevo Partido Popular, de Pablo Casado, de su victoria contra el aparato, contra Soraya Sáez de Santamaría, contra Javier Arenas. Vamos a hablar también del famoso avión Falcon, que ha trasladado al presidente del Gobierno desde la capital de España hasta Castellón para, teóricamente, mantener una reunión con Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana. En la práctica, ¿qué ha hecho? Bueno, pues irse al Festival Internacional de Benicàssim. Vamos a hablar largo y tendido, como les digo, de todo esto, pero antes me gustaría que supieran un asunto que aquí en la capital y en el resto de España, fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, no se conoce demasiado. Y tiene que ver con algo que podríamos calificar como dantesco. El Ayuntamiento de Barcelona gestionó un incidente que se produjo a finales del año pasado en el cementerio de Montjuïc. Se derrumbaron, como están ustedes viendo, una serie de nichos y no se le ocurrió otra cosa a la hora de gestionarlo a Ada Colau que meter una retroexcavadora mezclando huesos, mezclando restos humanos, mezclando trozos de ataúdes y mezclando cemento. Esto no con uno, ni con dos, ni con tres, con más de 140 nichos. Como se podrán ustedes imaginar, los familiares están absolutamente conmocionados y han denunciado al Ayuntamiento de Ada Colau que, atención, y esto es lo más quizá grotesco del caso, ha ofrecido 5.000 euros a cada familiar por su silencio. 15 de septiembre de 2017. Un bloque de 144 nichos del cementerio más grande de Barcelona, el de Montjuïc, se hundió y solo un puñado de familiares fueron avisados. Mi madre hace 2 meses que está enterrada aquí, ¿vale? 2 meses. 2 meses, está enterrita. ¿Y dónde está ahora? ¿Me lo puedes decir tú? Desde ese momento, ¿cuál ha sido la solución que ha tomado el ayuntamiento y el cementerio hasta el día de hoy? Levantar un muro para que nadie vea lo que ocurre detrás. Restos de 144 personas removidos por excavadoras sin la presencia de ningún arqueólogo o antropólogo. Tras casi 10 meses del suceso, solo hay 26 personas identificadas y ninguna prueba de ADN realizada. Los restos están repartidos entre nichos provisionales y en bolsas o sudarios almacenados. El pasado lunes, familiares de los 144 nichos derrumbados en el cementerio han decidido querellarse por profanación por el atentado a la dignidad de los difuntos al remover la zona, dificultándose su posterior identificación. De hecho, el Ayuntamiento de Ada Colau ha intentado taparlo todo a su manera. Han intentado llegar a pactos con las familias para evitar que emprendieran acciones legales y que esto no saliera a la luz. Un trato lamentable a las familias sin una asunción clara de responsabilidades. ¿Volverán los restos a sus nichos? ¿Se quedarán tranquilas las familias? ¿Volverá a pasar esto en alguna otra parte del cementerio? José María de Palacio, abogado asociado de Durán y Durán Abogados. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias por estar aquí. José María de Palacio está llevando la causa a muchas de estas víctimas. Tengo entendido que hasta 50 víctimas están trabajando con vosotros. Concretamente, podríamos hablar que estamos representando en estos momentos a 50 familias. A número de difuntos nos referimos en este momento, de los difuntos que estaban ahí enterrados. Son 20 nichos, concretamente, los que representamos, a 20 titulares de nichos. Y, bueno, pues en este momento, como muy bien has dicho, mi despacho, Palacio La Saleta Abogados, firma un acuerdo de colaboración con el prestigioso Miguel Durán
con Durán y Durán Abogados para emprender ya la querella criminal después de casi 10 meses de una andadura administrativa en la cual he estado reclamando pues lo que quieren los familiares, que es recuperar pues precisamente a sus difuntos y poderles pues ir a rendir homenaje. Además, una andadura, hablabas, José María, de 10 meses, que entiendo que no son 10 meses después de un accidente de tráfico o de un problema con el pavimento de un edificio. Se trata de muertos y, por tanto, aquí existe un componente sentimental que no se puede obviar. Es un componente importantísimo. Aquí lo que ocurrió el 15 de septiembre, el año pasado, después de una fuerte lluvia. Aquí en Madrid no se conoce tanto, pero el cementerio de Montjuïc, que está en la montaña de Montjuïc, es una montaña, bueno, un cementerio enorme en el cual se hacen visitas guiadas por parte del ayuntamiento, reporta unos ingresos importantísimos para lo que es Cementerios de Barcelona, pero está en un estado lamentable de conservación. Tiene muchísimos años, es un cementerio muy bonito realmente para poder visitar y en ese sentido lo explota el ayuntamiento, pero requiere de un mantenimiento constante. El 15 de septiembre, después de esas lluvias, se derrumban no 140, exactamente caen 144 nichos, pero lo más grave del caso es que caen del todo 68. Y los 76 restantes, pues como se está apreciando en las imágenes, con una retroexcavadora se acaban de tirar abajo. Tengo afectados y clientes entre los que estaban estos que no se acaban de caer y que no alcanzan a comprender cómo no se les deja acceder, cómo no se retira a su familiar de una manera pues más digna de la que se hace. El problema es la gestión a partir de ese mismo momento por parte del ayuntamiento. Se retiran los cuerpos que están más a la vista, aunque sea dantesco, antes lo ha calificado y es así, dantesco, pero el resto se procede con una retroexcavadora. En cualquier excavación, yo como abogado ya con bastantes años que llevo a bastantes empresas inmobiliarias, una promoción inmobiliaria, como empieces a hacer una cimentación y aparezca un hueso, te paralizan la obra. Yo no alcanzo a comprender, y eso lo digo desde el primer momento en que intervengo a los responsables del cementerio de Barcelona, que es en el mes de noviembre, cómo es posible que ante un lugar pues muy delimitado en el que caen, se proceda al día siguiente con una retroexcavadora en lugar de acudir allí las antropólogas que sí que aparecen en el cementerio, pero 5 días más tarde. ¿Qué responsabilidad se le puede imputar al ayuntamiento? ¿El incidente por no haber previsto, por no haber mantenido como debía haber hecho el cementerio, o la gestión, o ambas cosas? Ambas cosas. A ver, en primer lugar están los familiares. Hasta este momento hemos estado solicitando la identificación de los cuerpos. Vamos a ver, es un tema además de absoluta actualidad y tenemos que ser congruentes. Cuando se está vendiendo por parte de la clase política en estos momentos pues la recuperación, cosa que considero pues muy loable, de restos de la guerra civil, que es algo muy lógico y normal, y se están ofreciendo pruebas de ADN, lo que no resulta lógico es que en un cementerio y en un lugar delimitado en el cual sabemos exactamente quién, cuándo, cómo está enterrado, pues se proceda con una excavadora y no se proceda pues con esa diligencia que era la debida en aquel momento. Por lo tanto, los familiares lo primero que están pidiendo, es localizar a sus seres queridos. Después de estos 10 meses hemos conseguido todos los familiares y a través de estos recursos al ayuntamiento que se practiquen las pruebas de ADN, se liciten y se practiquen las pruebas de ADN de los 25 presuntamente identificados. Y decimos presuntamente porque son informes antropológicos y no con la contrastada prueba del ADN. Y por lo tanto los familiares tienen serias dudas de que lo que estén diciendo las antropólogas pues se corresponda en algunos casos con sus familiares. Las antropólogas se están identificando pues, por las pulseras, por la corbata que llevaba, lo que llaman las pruebas antemortem y postmortem, pero los familiares no están tranquilos. A partir de aquí se han realizado las pruebas de ADN, pero a fecha del lunes pasado, que es la fecha en que se presenta la querella criminal, aún no hay ni un solo fallecido identificado. O sea, las familias están todavía con el duelo abierto y que no van a poder cerrar hasta que se les digamos localizado de estos 50 difuntos o 56 que representamos, pues hemos localizado a 26 y el resto, pues oiga, no los vamos a encontrar. Nuestra gestión ha hecho que se pierdan. Y esto es lo que no se ha producido. A partir de aquí, la querella, me preguntabas, evidentemente hay varios tipos delictivos que estamos persiguiendo. Estoy ya con Miguel Durán.
Consideramos, en primer lugar, que hay un delito de daños evidente, clarísimo. Ese daño, que se caigan esos nichos, no se provoca por el azar, por un caso fortuito. Es curioso que 3 días antes el cementerio diga ahora en sus informes que ya conocía que había una grieta. Y casualidades es la vida, ya tenían todos los medios preparados para actuar, pero se cayó antes. Mala suerte. El día 13 de septiembre, teóricamente, según el cementerio, ya lo habían localizado. Ya pregúntase por qué no actúan. Hombre, hay riesgo para los operarios. Más riesgo existe de que se caiga cuando están paseando por abajo. Por lo tanto, ha habido ese delito de daños y un delito de daños provocado pues, por omisión. No han hecho lo que debían hacer, que era mantener el cementerio en debidas condiciones, cosa que puede volver a ocurrir y que es lo que también se está denunciando. Por otro lado, estamos con un delito de profanación. Entendemos que la forma en la que se ha tratado, la falta de respeto con la que se ha tratado a los restos de los familiares que ahí estaban enterrados, pues puede suponer un delito de profanación tipificado en el 526 del Código Penal. Y en este sentido, pues estamos también actuando por ahí. Y el delito quizá más importante es el malversación de caudal público. Realmente, y en la querella pues hemos sacado todos los números de registro mercantil y a través de, afortunadamente, el portal de la transparencia, pues los números del Ayuntamiento de Barcelona y la recaudación en tasas de conservación de cementerio, pues estamos hablando de unas cifras millonarias, de las cuales menos de una cuarta parte se han dedicado a lo que son las tareas de conservación y mantenimiento. José María, hablaba usted antes de las antropólogas que acuden a los 5 días. Antes había acudido una retroexcavadora que es la que, en fin, provoca este desastre. ¿Cuál hubiera sido, porque estará usted conmigo en que no es una situación habitual, es decir, se trata de una situación excepcional? Obviamente parece, esto lo tendrá que decir un juez, pero parece que el ayuntamiento ha obrado mal, ha gestionado mal. ¿Cómo debería haberlo hecho? ¿Qué se hace en este tipo de casos? Entiendo, no sé si habrá algún precedente. A ver, realmente precedentes, yo conocía o he estado buscando, había jurisprudencia sobre un pequeño incidente también en Cataluña, pero fueron mucho menos nichos, pero precedente propiamente dicho no lo hay. Yo desde el principio he dicho que este asunto es el Yakolev 42 de Barcelona, pero con un agravante. Yakolev 42, un avión que se estrella, los restos es muy difícil de identificar, se esparcen por todos lados. Entonces ahí el error por parte del gobierno en aquel momento fue el querer correr para dar consuelo a unas familias, el querer enterrar rápidamente y no se sabía a quién se enterraba. Pues aquí ha sido un poco al contrario. Aquí se ha querido correr por limpiar el cementerio, porque aquello quedara limpio, la zona afectada, que los familiares no pudieran acceder en ese momento a la zona afectada, no pudieran acceder tampoco ni con arquitectos. Y bueno, pues poder cerrar el tema cuanto antes, pues enterrando aquellos cuerpos que estaban más enteros, aunque sea dantesco, vuelvo a repetir, y el resto pues ofreciendo indemnizaciones o acuerdos. Aquí quería yo preguntarle, porque se lee en la prensa, he estado documentándome esta tarde, se habla de que el ayuntamiento ofreció en un primer momento 5.000 euros a cambio, decía la prensa, del silencio de las familias, a modo de indemnización. ¿Esto es así? ¿Que se ofreció efectivamente ese dinero? ¿Cómo se calcula ese dinero? ¿Por qué 5.000 y no 50.000 o 500 euros? En fin, ¿qué hay de todo esto? Vamos a ver. El daño moral no tenemos en España ningún baremo, a diferencia de en los accidentes de circulación para los daños físicos o secuelas que puedan haber. En los daños morales no tenemos ningún baremo. Entonces aquí realmente no hay baremo. Lo que sí es cierto, desde el principio en que yo intervengo como abogado de 20 familias en el mes de noviembre, la única preocupación por parte del ayuntamiento es cuánto quieren. Yo digo, no es cuánto quieren a sus familiares. A partir de ahí ha sido esa insistencia. A nosotros nos han llegado, pues, por medios, no diré los nombres de las familias, aunque Cementerios lo dice, pues los primeros acuerdos de 5.000 euros, pero que se les ofrecía a cambio de... Se le hará un nicho de estas características, faltaría más, esto ya lo estamos solicitando, que se vuelva a construir el nicho igual, con la misma lápida, esto es un acuerdo que desde el principio hemos tenido, faltaría más, lo tendrá ahí, lo tendrá de estas características y, pues mire, como daño moral le pago esto y usted firme aquí conforme renuncia a reclamar usted y cualquier tercero, o sea que eso es aún lo más grave. Y de esto teníamos constancia, tanto Miguel Durán como yo por medios, hasta esta semana que habían sido 5.000 euros, pero es que esta semana ya nos ha llegado el último acuerdo por 18.000. Por eso, bueno, pues estoy diciendo que va subiendo la indemnización,
Pero esta persona de 18.000 también se ha unido al grupo de afectados de cementerios porque entendemos que incluso este acuerdo puede ser nulo. Porque hay falta de transparencia. O sea, en ese momento se vende todo lo muy bonito y solo al final, pues como liquidación por daños morales, les ofrecen esa cantidad. Entonces, pues, bueno, hay una brecha todavía y por eso los familiares agradecen mucho a este medio que nos haya invitado hoy aquí, porque si bien en Cataluña ha tenido una repercusión mediática bastante importante desde el lunes pasado, la verdad es que en el resto de España ha sido poco conocido. Y en la última semana pues, nos han llegado afectados porque hemos creado una página web que desde aquí anuncio de afectados de cementerios de Montjuïc o afectats. Si se pone Durán y Durán Abogados o Palacio de la Saleta Abogados en Google, cualquier persona puede acceder y verá la zona del cementerio afectada, porque nos han llegado pues, afectados de Ciudad Real y de otras localidades de toda España que no se han enterado porque cementerios no les había advertido. Bueno, pues ya saben ustedes, en toda España ya son conocedores de este espectáculo dantesco, esta catástrofe de gestión del Ayuntamiento de Ada Colau, y desde aquí nuestra solidaridad con los familiares de los restos que, bueno, pues que en una gestión, como digo, catastrófica, han quedado repartidos, pues Dios sabe dónde. Vamos a publicidad, un minutito, y a la vuelta estamos de nuevo con ustedes. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y por tanto tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación, a volver a confiar en que son nuestros programas, nuestras ideas y nuestros principios los que tienen que volver a centrar la confianza de todos los españoles. Nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar. Bueno, pues estamos en presencia de José María de Palacio, abogado asociado de Durán y Durán Abogados. Es el representante de hasta 50 familiares de víctimas de la gestión de Ada Colau en el cementerio de Montjuïc, donde el mes de septiembre pasado 147 fosas, nichos, 144 nichos se derrumbaron, y la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, pues fue meter una retroexcavadora, remover los restos de cemento con restos humanos, con restos óseos, en fin. Ahora mismo, varios meses después, sigue tapiado, amurallada la zona donde aquellos nichos se derrumbaron. Sergio López, me pedías la palabra. Sí, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión al respecto, ¿no? Explicaba José María muy bien las responsabilidades jurídicas que puede haber detrás de esta irresponsabilidad manifiesta de la Administración, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, pero yo también quería hablar de las políticas, ¿no? Sobre todo en un ayuntamiento como el de Barcelona, al frente una persona, una señora, la señora Colau, que ha venido dando lecciones de moralidad constantemente desde sus inicios con el tema de las casas y tal, y cómo, siendo la máxima responsable del Ayuntamiento de Barcelona, ha permitido tal indecencia humana, esta falta de respeto manifiesto a los muertos, a las 144 personas que allí estaban en esos nichos, que por cierto aprovecho para mandar también mi solidaridad a todas las familias y decirles que están en buenas manos para aquella responsabilidad jurídica que pueda derivar, pero esa indecencia, esa falta de respeto, como decía, para estas personas, porque es que estamos viendo que esta señora y la comparsa ideológica que la acompaña está pidiendo el respeto constante a víctimas, que yo también se lo pido, a las de los dos bandos de aquella guerra civil que por desgracia tuvimos en este país. Hay que tener respeto siempre a todas las víctimas y lógicamente estas personas, estos familiares, están pidiendo algo que es básico, que es lógicamente resarcir de alguna manera el honor de estas personas. Yo creo que lo mínimo que podía hacer la señora Colau, lo mínimo que podía hacer después de este bochorno, que esto es un bochorno, es presentar mañana mismo su dimisión como alcaldesa de Barcelona, porque es, insisto, lo mínimo después de lo que hemos visto. Dice Román, sí, estoy seguro de que no lo va a hacer, ¿no? Pero creo que la decencia personal al frente de una persona que está al frente de una responsabilidad pública, como puede ser en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, en la competencia que tiene en el cementerio, que es una competencia municipal,
después de ver esto, después de ver cómo se ha metido esa retroexcavadora, cómo va a ser muy difícil, yo creo que ahora tendrá que haber un trabajo muy minucioso de arqueólogos, de forenses, etcétera, etcétera. El coste que deriva, como bien decías, de la malversación de todo esto, lógicamente la señora Colau, como máxima responsable del ayuntamiento, tiene que tener una responsabilidad política y no le queda otra, yo creo, que la dimisión. Mariano Calleja, tu opinión. Bueno, a mí me parece una noticia absolutamente increíble, ¿no? Se quejaba o lamentaba antes que en el resto de España, aparte de Cataluña, pues no se tuviera tanto conocimiento. Yo soy de las personas del resto de España que no tenía ni idea de esta noticia. Me estoy quedando... ABC me parece, sí, ABC sí, publicó. por supuesto, pero esto es desde septiembre y estamos en julio, casi en agosto, y seguimos con el tema. Es decir, no se ha solucionado en 10 meses. Es decir, es increíble. Yo estoy de verdad bastante impresionado con el asunto, ¿no? Y además también pienso en la doble vara de medir que se utiliza para estos casos, porque lo ha comparado usted con el Ya 42. Es decir, si esto lo hubiera hecho otro partido que no fueran los populistas de Ada Colau, yo no me quiero ni imaginar la que se habría montado en este país. Es decir, estarían pidiendo la cabeza de todo Quisqui aquí, directamente, la cabeza política, ¿no? Entonces, por un lado, la doble vara de medir y cómo, una vez más, los populistas, pues es que se van de rositas. Es decir, es que yo no veo a la oposición, yo no sé si en Barcelona lo que está ocurriendo, pero a la oposición en general, pedir responsabilidades políticas por un caso semejante en el que estamos hablando de 144 nichos. Es decir, yo creo que el asunto es bastante grave. Y por otra parte, sí que me gustaría preguntar, para puntualizar simplemente, si hay posibilidades de que esto se arregle realmente. Es decir, que los familiares puedan tener, por fin, 10 meses después, no sé si van a tardar mucho más, en tener identificados a todos sus familiares, todos los restos de sus familiares. Si esto es posible o se da por perdido ya, dado el desbarajuste total que se ha organizado allí. A ver, no lo dan por perdido, afortunadamente, en cuanto a 25 que están presuntamente identificados por pruebas antropológicas. Pero estamos con el ADN, que según el Ayuntamiento, Cementerios de Barcelona, Sociedad Anónima, es una sociedad mercantil participada 100% por Ayuntamiento de Barcelona. Esto ya vaya de entrada, que se conozca. De estas 144 nichos, yo represento unos 50 difuntos y de estos hay 25 que presuntamente están identificados y que se han practicado pruebas de ADN. El Ayuntamiento, Cementerios, está diciendo que aún faltan unos 3 meses para que las pruebas de ADN salgan, que han pagado mucho, que ha costado mucho y bueno, pues que se hace como favor, como favor a las reclamaciones que se iniciaron en el mes de noviembre. Yo le dije, no, como favor no, aquí tenéis que hacer las pruebas de ADN a todos y cada uno. En estos momentos se están licitando también las pruebas de lo que ellos llaman los restos inconexos. Los restos inconexos no son más que los huesos, es muy macabro el tema, pero los huesos que se mezclaron y que por ahí han quedado esparcidos y que no se sabe de qué familiares son y que la primera intención fue enterrarlos todos en una zona del cementerio y hacer una placa conmemorativa de esto es lo que ha ocurrido. Y esperanza tienen los familiares de estos que están más enteros, es decir, los que llevaban 2 o 3 años enterrados, y hay otros que no la tienen. Hay un tema que es muy grave. Hay uno de los representados que su suegra precisamente fue enterrada en una caja de zinc por un tema de salud. Ha desaparecido. O sea, un ataúd de madera a ninguno se nos escapa que se puede pudrir y bueno, pues puede desaparecer. Pero una caja de zinc, bueno, pues que baje Dios y nos diga dónde ha ido a parar. Entonces estamos en ese tema de que yo veo ya difícil como profesional del derecho que llegue, y me cuesta mucho a los afectados, que llevo pues ya 10 meses con ellos, porque mi despacho Palacio y la Saleta Abogados, ahora nos hemos asociado con Durán y Durán Abogados para todo el tema de la querella criminal, pero yo llevo 10 meses en los cuales tengo que explicar a estos afectados que no tengan ya tanta esperanza de que esos restos inconexos puedan llegar a reconstruir a sus familiares. Pero hasta que no se les diga por parte del Ayuntamiento se han localizado a estos y a estos no podrán cerrar el duelo. Y esto ya es un tema psicológico en el cual están todos ellos inmersos. Benjamín López, ¿tenías también una pregunta? Sí, veo efectivamente similitudes o paralelismos, ¿no?, con el caso del Ya 42, si no esto más grave incluso en algunos aspectos, ¿no? Y recuerdo la que se organizó efectivamente con el Ya 42. Estoy de acuerdo absolutamente con Mariano Calleja, lo que exponía antes, ¿no?, de esa doble vara de medir, ¿no?
Y aquí me lleva un poco a la actualidad política, ¿no? Porque cuando Pablo Casado gana el Congreso, en el discurso del sábado por la mañana, hablaba de, bueno, de que efectivamente no iba a tolerar que al PP se le tratase con otra vara de medir diferente a, pues bueno, populistas, izquierda, etcétera. Es que yo creo que eso es básico también. Es que este asunto que no conocemos, es verdad, yo tampoco tenía noticia de él hasta esta tarde, que me han avisado que íbamos a hablar de este tema y he estado mirándolo, ¿no? No tenía ni idea de que esto, ni siquiera que había ocurrido, ¿no? Y claro, te preguntas, ¿por qué no tenía ni idea de que hubiera ocurrido? Si esto hubiera sido un partido de signo contrario, hubiera saltado al debate nacional y algunos programas de televisión que todos tenemos en mente habrían hecho especiales sobre el tema. 24 horas. Claro, pero eso es un fallo del Partido Popular, que ha consentido hasta ahora que eso ocurra. Y bueno, si es verdad que hay nuevos aires, ¿no?, en el Partido Popular y nuevas intenciones, yo creo que tienen que intentar evitar que eso suceda, ¿no? Esa doble vara de medir que se utiliza para unos casos y para otros. Porque, insisto, esto es un tema que merece un debate, creo, nacional, de altura nacional, porque no solo creo que sea un tema local de Barcelona, sino que políticamente tiene mucha más trascendencia, sobre todo comparado con otros sucesos similares, ¿no?, del pasado. Y me extraña, bueno, no me extraña. Yo puntualizaría en este aspecto, sí, molesta, pero quiero puntualizar en este caso los 20 familiares a los que he representado desde el principio. Han intentado en todo momento huir, porque lo que querían, o sea, huir del tema mediático. Yo ya estoy aquí, llevo 28 años de ejercicio, pero no he sido nunca un abogado mediático ni he salido, pero creo que el tema se lo merece y por eso estoy y llevo una semana pues acudiendo a todos aquellos platos que quieran invitarnos, tanto a mí como a Miguel Ángel Lurán o Miguel Lurán. ¿Por qué? Porque queremos que se conozca, queremos que la gente, que la opinión pública lo sepa. En cuanto a las responsabilidades políticas, bueno, pues aquí yo no soy quien para juzgar, ni voy a posicionarme dentro del grupo de afectados, pues hay gente de todas las ideologías y por lo tanto no voy a entrar. Lo que sí todos se quejan, todos, y un poco a Sergio, me parece, sí, ¿verdad? A colación de lo que decía Sergio, es que la señora Ada Colau, desde el mes de septiembre, aficionada como es a los tweets y aficionada como es a salir en medios, en ningún momento ha dicho ni perdón. O sea, los afectados lo que tienen es una gran decepción con el Ayuntamiento de Barcelona, la forma en que ha gestionado y en la forma en que ha comunicado con ellos. Sergio, brevísimamente, porque en relación a lo que decía Benjamín, nosotros no vamos a tolerar esta doble vara de medir. No tengo conocimiento de lo que habrán hecho mis compañeros en el Ayuntamiento, concejales de oposición del Ayuntamiento de Barcelona. Yo hoy desde aquí, en cuanto lo he visto, como bien decía Benjamín, yo tampoco lo conocía, era algo que es alucinante, pedir la dimisión de esta persona. Es lo que nosotros, desde la parte política, insisto, no sé qué están haciendo los compañeros, pero es pedir que dimita, que pida perdón y que dimita. Es que no le queda otra cosa porque esto es bochornoso, desde luego que sí. Román Cendoya. Sí, yo ya han preguntado varias cosas de las que quería preguntar, pero una era qué nivel de interlocución política, no administrativa, tiene en el Ayuntamiento. Es decir, esto políticamente tiene unas responsabilidades enormes. La gestión es catastrófica después de ver todo el tiempo político que se dedica a recoger huesos de las cunetas, que me parece muy bien, todo el tiempo que se dedicó políticamente, más de 6 años, a perseguir a Federico Trillo por el caso Yacolet 42, aun siendo embajador, y se le siguió persiguiendo. ¿Qué interlocución política tienen las víctimas en el Ayuntamiento de Barcelona y por qué en el Ayuntamiento de Barcelona no ha pasado nada políticamente? Pues tienen cero. Por parte del Ayuntamiento de Barcelona no han contactado para nada con ninguna de las víctimas. Nada, cero. Nos ha dado ni una... El otro día, después de la presentación de la querella en el Colegio de Abogados de Barcelona, que se hizo una rueda de prensa, únicamente salió el presidente de Cementerios de Barcelona, que es concejal regidor de un distrito de Barcelona, el distrito de Gracia, el señor Eloy Badía. Por lo que me han indicado el Departamento de Comunicación de mi despacho, pues ha hecho una breve pincelada de decir que, bueno, sí, pues que se siente, que está, y una gran empatía. En este momento sí que tiene una gran empatía todo el Ayuntamiento. Otro día también, después de una entrevista en Onda Cero, pues acto seguido de estar nosotros como abogados y una de las afectadas, que también intervenía pues portavoces del Ayuntamiento y también mostraron una gran empatía, pero nadie conocía nada tampoco. Aunque la familia no quiera salir, Jordi Évole no se ha puesto en contacto con ustedes, no. Ni Ferreras, ni Ana Pastor han ido allí con la unidad móvil a hacer un 24 horas especial. Jordi Évole tampoco, no. que asalta fincas y tiene una sensibilidad
Nadie. ¿Qué disgusto más grande te? Fernando Paz. Bueno, a estas alturas yo creo que a nadie le puede sorprender eso que llaman la doble vara de medir, ¿no? Una doble vara de medir que no es que haya sido tolerada por el Partido Popular, es que ha sido alimentada y en ocasiones creada por el Partido Popular en tantos medios de comunicación, con tanta gestión bancaria de la recientemente derrotada señora Sáenz de Santa María. La política de medios de comunicación y la política de educación del Partido Popular ha sido o no existente o directamente entreguista y, por supuesto, ha engordado incluso la situación con la que se han encontrado. De tal forma que cuando el Partido Socialista entre ahora, está haciéndolo, a gobernar de nuevo, se encuentra la situación siempre en el mismo punto en el que la dejó hace tanto tiempo. Por lo tanto, esta política de medios de comunicación, estas 24 horas de Ferreras o todo este tipo de cosas, pues no, que todos sabemos cómo se ha llegado a eso, ¿no? Así que, bueno, ahora que está en la oposición, supongo que el discurso del Partido Popular será distinto. Pero lo que me temo... Yo, Fernando, entiendo es que tu versión del Partido Popular, pero el tema de las víctimas, yo creo que no es una cuestión de medios, es una cuestión del bochorno del Ayuntamiento de Barcelona. Sergio, ¿no eras tú el que no interrumpía? Sí, pero hombre, yo creo que cuando es al revés, hay muchos bochornos y este es uno, ¿no? Cuando es al revés, te quejas, ya, pues, ya, hombre, no sé. pues digo yo que no, simplemente no, todo en la vida es culpa del Partido Popular. Que te apliques la doctrina, simplemente que tú predicas, nada más, que es muy típico del Partido Popular decir una cosa, hacer la contraria. Y eso que todavía no estáis en el poder. O sea que, pero bueno, ya hemos visto en definitiva que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Cuando predican, pues ya no sabemos el discurso, nos lo conocemos, pero cada vez que llegan a tener alguna responsabilidad, pues hacen siempre lo mismo. Por tanto, así nos vemos con la política de medios hoy que hay en España, y es una política sangrante. Y por eso estos señores, es que es el origen y es la causa de que estos señores, la causa de estos señores, que sin duda ninguna es nobilísima, pues no tenga eco en el resto de España. Precisamente por eso, porque se han entregado los medios, como la educación, al enemigo, así de claro. José María de Palacio, hay una cosa que en periodismo se llama agenda setting o establecimiento de agenda, y es cuando un medio de comunicación, al margen de la normal actividad social o política de un país, es capaz de introducir un asunto y que luego otros medios de comunicación, incluso la clase política, se haga eco de él. Esperemos, por el bien de esas víctimas, que Intereconomía ayude a introducir este asunto en el resto de España. Y os deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias a todos, en nombre de todos los afectados y en nombre de los dos despachos de abogados por habernos dado audiencia en el día de hoy. Solo faltaría. Bueno, y con respecto a la actualidad política a la que antes me refería, saben ustedes que el pasado viernes Pedro Sánchez viajó en un avión de la Fuerza Aérea Española, en un Falcon, a la ciudad de Castellón para asistir a un, según palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, a un evento cultural. Este evento cultural era el Festival Internacional de Benicàssim. Desde Ciudadanos dicen que si un festival de música, que si un concierto es un evento cultural, irse de tapas es un evento gastronómico. Esta imagen ha dado más de un dolor de cabeza este fin de semana en Moncloa. En ella vemos al presidente del gobierno acudir con su mujer a un concierto en Benicàssim tras haber utilizado un avión oficial pagado con el dinero de todos los españoles. La atractiva agenda del viernes de Pedro Sánchez consiste en presidir el Consejo de Ministros por la mañana y, pasadas las 4 de la tarde, subir a un Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española que le deja en el cuestionadísimo aeropuerto de Castellón. Después, una rápida visita de 45 minutos al presidente valenciano Ximo Puig con su foto de rigor y, por último, concierto del grupo The Killers junto a su esposa en la zona VIP. PP, Ciudadanos y Compromís han criticado duramente que Pedro Sánchez despachase los problemas de los valencianos para acudir al Festival de Música y, sobre todo, han afeado que el presidente del gobierno haya puesto un avión público al servicio de su vida privada. Una actitud que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este lunes afirmando que Sánchez cumplía una agenda institucional de día y una agenda de cultura de noche. Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche, porque estuvo todo el día en reuniones con la alcaldía y con el presidente. Pedro Sánchez tropieza así con el avión público para uso privado, como ya hicieron los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra. En 2009, Zapatero fue duramente criticado por tomar un Falcon para acudir en 2 Hermanas exclusivamente a un mitin del PSOE que se enmarcaba en la campaña de las elecciones europeas de ese año. El entorno del por entonces presidente del gobierno lo justificó por motivos de seguridad. Más flagrante fue el caso del también socialista Alfonso Guerra, que siendo vicepresidente del gobierno usa el avión oficial desde el Algarve portugués para llegar a tiempo a una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla.
Pedro Sánchez se une desde este fin de semana a esta infame lista de políticos. Siguiendo la metáfora, Alfonso Guerra habría acudido a un evento de tipo taurino. Cultural. Los toros ya dependen del Ministerio de Cultura. Mariano Calleja, hay que también ser un poquito clementes porque se trataba, según dice Pedro Sánchez, de su grupo favorito de Killers. Sí, no, pero yo solo respeto muchísimo los gustos musicales de cada uno. Oye, es muy respetable, incluso que el presidente del gobierno quiera ir a ese concierto, a mí me parece estupendo. Otra cosa es que vayan en avión oficial, obviamente, ¿no? Pero yo no sé si me parece más escandaloso el uso del avión oficial para ir al concierto o las explicaciones que da después la vicepresidenta del gobierno, que nos toma por tontos a todos. Es decir, yo creo que están casi a la par en cuanto a escándalo, ¿no? Vamos a ver, hay ahora mismo una batería de preguntas que se han registrado en el Congreso de los Diputados para preguntar, por ejemplo, cuánto se ha gastado el presidente del Gobierno en ese viaje, entre otras cuestiones, ¿no? Yo creo que son asuntos que los españoles tienen derecho a saber y yo espero que el Gobierno conteste. Tiene 30 días para contestar, yo espero que conteste y que nos aclare pues, cuánto nos ha costado al bolsillo a todos los españoles, ¿no? Pero es que además hay una cuestión, al margen de este uso del avión oficial, que no es nuevo, es decir, se ha hecho otras veces, desgraciadamente, incluso en época de crisis, con Zapatero, pues lo utilizaba bastante, ¿no? para esos actos de partido. Pero hay una cuestión, por ejemplo, que en España presumimos mucho de tener tren de alta velocidad, la segunda red más grande del mundo después de China. Es decir, tenemos tren de alta velocidad a todas partes, también a Castellón. Y además se acaba de inaugurar hace poco. Yo estuve en la inauguración con Mariano Rajoy. Es decir, y además, por cierto, que el presidente del gobierno anterior, Mariano Rajoy, era muy dado a viajar en AVE a todas partes. Es decir, iba a Valencia en AVE, iba a cualquier sitio en AVE. A Benicàssim se puede ir hasta Castellón y de Castellón a Benicàssim en coche oficial, incluso. Y nos habríamos ahorrado entre todos seguramente 10.000 euros como mínimo. Es decir, ahí está la diferencia, ¿no? Si tenemos AVE, también es para que lo utilicen los políticos y en este caso yo creo que había sido un ejemplo buenísimo para esa utilización del tren de alta velocidad. Benjamín López. Bueno, es que tener que entrar a rebatir las excusas que ha dado la vicepresidenta es que da un poco de rubor, ¿no? Vamos a ver, Pedro Sánchez fue a un concierto a Benicàssim que ahora resulta que era una actividad cultural, pues que hubiera estado en la agenda del presidente. Un presidente puede ir al teatro, puede ir a la ópera, puede ir a un concierto pop, pero dentro de su agenda, ¿no? Bueno, pero es que no estaba en su agenda. Entonces, claro, te dicen, no, es que ha ido a un concierto, que es un acto cultural, pero previamente además tenía una agenda oficial, como desmintiendo ya que hubiera ido a un concierto de forma oficial, ¿no? Que efectivamente no fue. Tenía una agenda muy cargada ese día en Castellón, como si ir a ver a Ximo Puig a Castellón hubiera sido el motivo del viaje y luego casualmente había un concierto cerca de su banda de pop favorito, ¿no? Claro, es que es todo demencial. Vamos a ver, Ximo Puig tiene su oficina en Valencia, además le va a ver, supongo, dentro de poco en la Moncloa, y Ximo Puig se enteró de que Pedro Sánchez iba a estar en Castellón a ver el concierto y dijo, pues espérate que voy a verte un momento. Correcto, ¿no? Hasta ahí todo correcto, si no fuera porque fue en un avión oficial. Es que tener que entrar a rebatir esto causa hasta bochorno, ¿no? Porque el espectador dirá, no, si eso ya lo sé yo. Pero parece que la vicepresidenta no es consciente de que todos sabemos eso. Y que nos toma auténticamente por imbéciles, ¿no? Yo creo que esto es un caso... Es que, claro, es que cuando llega Pedro Sánchez, ya terminó muy rápidamente, llega al poder en una moción de censura que él la justifica con el objetivo de regenerar, decía, la vida política... Y convocar elecciones inmediatamente. Claro, los 3 días lo de convocar elecciones ya lo dejó para el final de la legislatura. Es que tenía concierto. Y lo de regenerar la vida política, pues yo creo que esta es la gota que colma el vaso de una serie de episodios que empiezan por Televisión Española, que sigue por poner al frente del Instituto Cervantes a un candidato de Izquierda Unida, por intentar, por poner también al frente de Correos a su exjefe de gabinete. En fin, yo no sé qué entiende el Partido Socialista y Pedro Sánchez en concreto por regenerar la vida pública. Desde luego, irse en un avión oficial a ver un concierto está muy lejos de eso. Fernando Paz. Chirría todavía más dentro de su discurso y de la excusa con la que llegó a la Moncloa. Fernando Paz. Yo creo que tiene un sentido patrimonial del Estado, lo han tenido siempre. Es decir, hubo una socialista a la cual la nombran presidenta de la Renfe y se dedicaba a conducir trenes, ¿no? O sea, como que era suyo, se le regaló la Renfe a ella, ¿no? Y creo que tienen esa idea, de verdad, creo que es una cosa que llevan incorporada, es decir, el Estado es mío. Cuando ganó el Partido Socialista el año 82, hay unas declaraciones de quien era entonces la mano derecha de Felipe González,
señor Feo, que dijo literalmente, estaba publicado en Diario 16, nos corresponde, al menos según el testimonio del periodista allí presente, nos corresponde el 10% de la riqueza nacional. Bueno, su estimación fue modesta en realidad, pero quiere decirse que efectivamente consideran que es suyo. Llega Pedro Sánchez, redecora la Moncloa, no sé lo que ha costado, pero lo que ha trascendido es que anda en torno a los 500.000 euros la redecoración. Repito que es lo que se ha publicado. Ha reabierto el helipuerto, que estaba cerrado, para que luego no se me queje Sergio, que dice que le echo la culpa de todo el PP. Es verdad que durante la época de Rajoy y la vicepresidenta Soraya no se utilizó el helipuerto, y nada más llegar, lo ha reabierto y lo ha empezado a utilizar. Pero es que esto, bueno, nos acordamos lo de Alfonso Guerra, nos acordamos de lo de Zapatero. Zapatero llevó a sus hijas un viaje privado a Londres de compras con un avión militar también, que esto hace muy poco, quiero decir que no es el célebre Mister del año 86, 87, no recuerdo ahora mismo, pero es que están también los viajes gratis total de Magdalena Álvarez, que llevó a toda su familia a una larga ristra de ciudades que paso a leer brevemente, no todas, solo unas cuantas: Moscú, México, Copenhague, Santiago de Chile, Los Ángeles, Santo Domingo, Casablanca, Tokio y París, la mayor parte de ellas aquí a la vuelta de la esquina. Y viajaba gratis total en compañías nacionales. Es que tenemos el viaje de la vicepresidenta, ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, también para irse a las Fallas, que alegó, en fin, bueno, como esta señora estaba domiciliada en un sitio donde no vivía, pues claro, iba de un sitio a otro y tal, con mucha frecuencia. La cuestión es que iba a costa de todos los españoles. Y ya el remate de toda esta historia es que después de lo que ha pasado, los muy inquisitivos, la chiquillada de Podemos, ¿qué creerás que ha dicho, querido Rafa? Pues que son cosas del desplazamiento del presidente, que no se van a meter en esas cuestiones culturales. Es que el dinero público no es de nadie, como decía Carmen Calvo, acuérdate. El único que ha abierto la boca ha sido, con respecto de Podemos, ha sido Rafa Mayoral, que ha dicho que, en fin, que esto entraba dentro de la planificación del presidente del gobierno. Sergio López y luego Román Cendoya. Que si va el presidente, voy a firmar la intervención de Fernando Paz, porque creo que es muy buena. Dicho esto, yo sí quería decir algo a mí personalmente, y hablo en primera persona porque nosotros en Fuenlabrada sabéis que gobierna el Partido Socialista y esto es el día a día, a otro nivel, pero es el día a día. La utilización de los bienes públicos como patrimonio personal de ellos es algo muy normal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada todos los días, ¿no? Veía en Twitter, decían que en política no hagas nada que no puedas explicar, salvo que tengas de portavoz a Carmen Calvo. Es tan bochornoso lo que esta señora ha venido a decir que yo le haría una pregunta. Señora Carmen Calvo, señor Pedro Sánchez, ustedes llegan al gobierno con la excusa de la corrupción del Partido Popular, todos sabemos cómo fue, ¿no? ¿Qué diferencia hay de la corrupción en un momento dado a esto? Yo no la veo. Yo no veo que haya mucha diferencia de malversar el dinero, de utilizar la posición política para irte de concierto, o todas las cuestiones que ha contado Fernando Paz de otros dirigentes socialistas, a en un momento dado inflar un contrato para llevarte dinero. Quiero decir, me parece igual de bochornoso una cosa que la otra, y el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones, que por cierto, nosotros somos el único partido que a través de nuestro portavoz Rafa Hernando ha pedido que se comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Y los chicos de Podemos, lógicamente, Fernando, ¿qué van a decir? No va a ser que les toque a ellos y ya lo tienen justificado para cuando lo hagan, porque estoy seguro que también va a ir en su máxima, ¿no? Román Cendoya, antes de darme tu opinión, me la vas a dar, pero me gustaría que me respondieras a una pregunta breve. ¿Tiene derecho el presidente del gobierno a ir a un concierto? Sí, claro. Vale. Claro. Obviamente no está bien, no es moral y no sabemos si legalmente es procedente que se vaya en un Falcon de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Que se vaya en un coche oficial? En un AVE. En un AVE. El presidente del gobierno en un AVE. El presidente del gobierno puede ir en AVE perfectamente, como va tanta gente. Puede ir en coche oficial como va tanta gente. Pero si va en coche oficial, ¿no estaríamos en el mismo debate, pero en una envergadura menor? Sí, estaría. Más que nada porque solo de combustible la hora cuesta 6.000 euros. O sea, es una cuestión más económica. Más 6.000 euros y luego de efecto. Lo estético. En la agenda del presidente venía como hecho oficial que iba al concierto. En los viajes, en los actos, porque iba en el avión oficial la Churri, es decir, su mujer. Se fue con Grupi. El código de vestuario del presidente cuando va de acto oficial es vaqueros y camisa remangada con parafernalia de público, qué moderno soy, qué guapo soy, además de las gafas de sol que vimos a lo Kennedy. No, ¿verdad? El problema es que si es oficial, y si no es oficial, no es oficial.
Entonces no estamos que en la nueva política y que la política con decencia se hace como se tiene que hacer y que esto eran cosas del pasado y de abusos del Estado que nunca más iban a... Y que los socialistas y la izquierda es enormemente vigilante y que iban a ir de vacaciones donde iban antes, como decía Zapatero, y que iban a vivir en las mismas casas que vivían antes. Vamos a ver que cualquier chica de 30 años trabajando 4 años en política se compra el 50% de un chalet de 600.000 euros. Vamos, eso hoy en todos los sueldos lo permite todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hay que poner en evidencia es la incongruencia y que si eso lo hace otro, lo matan, directamente lo matan. Y va el Jordi Évole, y van todos detrás y montan la parafernalia. Hombre, joder, que el presidente ha ido a un concierto. Hombre, es que lo del coche que planteabas, hombre, es que claro, efectivamente se tiene que desplazar. No, y además, de alguna forma. Hay unas medidas y obviamente de seguridad. Un presidente del gobierno, efectivamente, vamos, supongo que requiere el protocolo de seguridad, un coche blindado, etcétera, etcétera. O sea, que nadie hubiera puesto la menor pega, pues si quiere ir a un concierto. Pero es que ha ido a un concierto en un coche. No se puede liberar de su cargo para ir a un concierto, ni una cosa ni la otra. El presidente tiene obligaciones y es presidente cuando va al concierto y por lo tanto tendrá que ir con la seguridad de un presidente. Entonces, bueno, pues hubiera sido más cómodo, como lo han hecho otros presidentes, moverse en AVE, y hay coches de la delegación del gobierno, la flota de coches del Estado que España supera a Alemania es suficiente para, si en la agenda está programada y hay una programación en logística de presidencia, como en los ministerios, se manda un coche la víspera para que cuando llegue el AVE esté ahí esperando la caravana y la burbuja de seguridad, la célula de seguridad funciona. Pero que llevamos 40 años de democracia protegiendo a los presidentes y no pasa nada. El problema es que, claro, cuando utilizamos esto y luego encima nos quieres llamar tonto, es decir, porque claro, luego sale Carmen Calvo y nos quiere llamar tonto. Primero, al avión no la llamaba aviona, porque también iba la mujer. A la agenda cultural no la llamaba agendo, porque era del presidente. No utiliza la inclusión lingüística. No, pero también ha dicho que se hubiera ido. También ha dicho Carmen Calvo que si hubiera ido a la ópera, que si hubiera ido a la ópera, no estaríamos con este problema. ¿Cómo? Que ha ido a un concierto pop y tal, y que entonces. No, es que ese es el problema, esa foto. Pero de verdad, es que es de un grado. Esa foto que vean nuestros espectadores ahí entrando de él. Que no nos cuenten que ese es el acto oficial, ¿no? Fijaros además, Román, los andares, ¿no? No, va encantado. Bueno, los flashes. Él estaba deseando llegar a Moncloa para estas cosas. Pero estaba deseando para estas cosas. Para llevar a su chica a los conciertos en avión. No, eso es otra cuestión. Quiero decir, cada uno es como es y él es así. Pero yo voy al gesto. Al final, el lenguaje lo vectores. A mí me da igual. Vamos a cambiar de asunto, pero no de protagonista. Nada más, no sé si saben ustedes que durante este fin de semana, con respecto a este lenguaje inclusivo del que estaba haciendo chanza Román Cendoya... en serio, yo me lo tomo bien. Sí. Juan Luis Cebrián, presidente del diario El País, ha escrito, y además es miembro de la Real Academia. Ya no es presidente, efectivamente. Ya es expresidente. Es miembro, lo que sí que es miembro vigente de la... se forró con el grupo Prisa arruinándolo, sí. De la Real Academia de la Lengua, pues ha escrito un texto este fin de semana, publicado en el diario El País, esto sí, muy crítico, tremendamente crítico, con esto del lenguaje inclusivo, del desdoblamiento de género, algo que a mí me ha sorprendido para bien. Os decía que vamos a cambiar de asunto, pero no de protagonista. Vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez. En este caso, una entrevista que le ha concedido al diario de Ignacio Escolar, al diario.es, una entrevista que decía cosas como estas. Va a ser en breve, cuando vamos a dar la orden y se va a aprobar en Consejo de Ministros. Y la filosofía es bien clara. La filosofía es que una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas. A partir de ahí, es evidente que se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo también la urgencia de determinados colectivos y sobre todo de millones de ciudadanos progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta herida, pero el Gobierno lo que quiere hacer son las cosas bien. Queremos hacer las cosas de manera correcta, respetando y ultimando el mecanismo jurídico, el vehículo jurídico para que se pueda materializar cuanto antes. Tanto PP como Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que precisamente lo que hace es dividir a España. Y por tanto, la reflexión que tiene que hacerse primero el Partido Popular es que, uno, toda esta crisis también ha sido consecuencia de su acción previa como líder de la oposición, recurriendo el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Es evidente que se ha utilizado el agravio territorial para, precisamente, provocar una dinámica electoral positiva al Partido Popular. Y en relación con Ciudadanos, la pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados al señor Rivera, la sigo manteniendo.
¿Para qué vale votar al partido de Ciudadanos en Cataluña? ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña para articular alguna solución a la crisis en Cataluña? Están en el reproche continuo. Bueno, Sergio López se refería explícitamente al Partido Popular y decía que no le imputaba toda la responsabilidad del proceso separatista, pero sí una gran parte, en tanto que presuntamente el Partido Popular estaba aprovechándose de una dinámica de frentes y que había, bueno, ya sabemos la historia de las firmas contra el Estatut, en fin. A mí me ha parecido particularmente grave imputarle al Partido Popular la responsabilidad del... Es particularmente, no, es muy grave porque además él sabe perfectamente que el proceso catalán, el proceso que ellos le llaman, viene de mucho tiempo más atrás, pero yo creo que tiene un momento de inflexión donde los independentistas cogen muchísimo oxígeno, que es cuando sale Zapatero diciendo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tenía una clara intencionalidad que era la ruptura y la separación con España, si no a nuestro recurso al Constitucional, decía Zapatero, se aprobará sí o sí, y yo lo voy a defender y lo voy, lógicamente, a sacar adelante, ¿no? Ese es el punto de inflexión donde los nacionalistas e independentistas cogen muchísimo aire y donde al final llega un momento en el que el presidente Rajoy, en estos últimos años de su mandato, se encuentra con que la amenaza empieza digamos, a tomar cuerpo en tanto en cuanto empiezan a accionar las cuestiones que ellos han defendido siempre, que era, bueno, pues ya vimos cómo se gestó todo aquello, ¿no? Entonces, que un presidente del gobierno diga hoy, después de que ellos han mirado para otro lado, después de que, por ejemplo, cuando el presidente Rajoy quiso aplicar el artículo 155, aun pudiéndolo haberlo hecho en el Senado, porque era quien tenía que autorizar aquello, pero quería el máximo de los consensos, tuvimos muchísima oposición en esa negociación, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, que nos decía que no había que intervenir TV3. Nos encontramos muchas veces solos para poder hacerlo. Cuando este señor, además, haciendo su tarea de oposición, nos venía a decir que aplicar el artículo 155 era darle oxígeno y darle un balón a los independentistas. Que venga ahora a decir que esa responsabilidad es prácticamente nuestra y a imputarnos casi un delito, me parece de un bochorno asombroso y, sobre todo, de un bochorno jurídico asombroso y de una pena de un presidente del gobierno que tiene cero discurso y que tiene, además, algo que es todavía más importante, que es una hipoteca política tan importante y tan delicada de gestionar con los independentistas, que junto con los proetarras le han aupado a ser presidente del gobierno, que lógicamente tiene que decir las barbaridades que está diciendo para contentarles, ¿no? Mira, eso es Román. Vamos a ver. No es grave el adanismo que demuestra Pedro Sánchez, de que parece que el mundo empieza cuando llega él y a partir de él, como un superhéroe de Marvel, va a arreglar todos los problemas del mundo porque él tiene la fórmula mágica, pensando que poniendo tono engolado, voz grave y mirando de abajo para arriba salen las cosas y se resuelven. Eso no es preocupante. Lo preocupante es que el presidente del gobierno tenga ese diagnóstico sobre la realidad de Cataluña. El presidente del gobierno que ha estado y que se podía beneficiar de la unidad de acción que se ha demostrado en la aplicación del 155, en la que todos los partidos constitucionalistas estuvieran juntos, la tire, desprecie esa realidad en la que han ido todos juntos, para que es la parte fundamental para parar el proceso soberanista, y empiece a decir las melonadas que ha dicho, porque es que el contenido de lo que dicen es inimaginable, ¿no? Es decir, echar esas responsabilidades cuando ha habido el tripartito, el pacto del Tinel, la función de Maragall, Zapatero diciendo lo que recordaba Sergio, de que lo que vosotros traigáis yo lo aprobaré. Después de que ha pasado todo esto, era mejor pasar la estúpida página de las acciones realizadas e intentar mantener la unidad constitucional, que a él electoralmente le iría mucho mejor. Es decir, si Pedro Sánchez lo tenía bastante fácil hasta el sábado, es decir, con haber hecho una presidencia institucional de arreglar 4 cosas y no caer en manos, como le acusaba el PP y Ciudadanos, de los independentistas, podía haber recuperado para el PSOE un montón de votos. Y lo que está haciendo es disfrutar de los conciertos, imitar a Kennedy, pasárselo, vamos, como en Disney, y a partir de ahí estropear lo poco que nos quedaba de unidad en España. Y es que el problema es que ha roto la unidad de acción. Sí, claro. Mariano Calleja. Sí, yo creo que Pedro Sánchez, si no hubiera hecho nada, pues seguramente podría aguantar los 2 años que queda de legislatura. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de este presidente del gobierno hay que situarlo en sus circunstancias. Sus circunstancias es que es un presidente del gobierno al que no quieren los españoles objetivamente. Es decir, le han dicho no 2 elecciones generales consecutivas. Y además de una manera rotunda. Y además de una manera rotunda. 84 diputados la última vez. Es el presidente del gobierno con menos respaldo en el Congreso de la historia de la democracia en España.
Le han dicho que no, los españoles no le quieren como presidente del gobierno y él, sin embargo, pues está ahí. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista nunca. A partir de ahí, ¿qué pretende el señor Sánchez? Pues lo que quiere es legitimarse, es decir, conseguir esa legitimidad que no tiene porque los españoles se la han negado varias veces consecutivas y además de una manera rotunda, categórica. Para conseguir esa legitimidad no va a dejar de hacer gestos a la ultraizquierda que representa Podemos, los populistas. De ahí todo el discurso que estamos escuchando todos estos días, pues de Franco, porque hemos pasado en España de hablar de empleo, crecimiento económico e integración europea a hablar de Franco. Es decir, en un mes y pico el cambio de discurso en las altas esferas ha sido brutal. Y lo que intenta es ganarse esa legitimidad a través, asumiendo el discurso de la ultraizquierda populista, a ver si con un poco de suerte las próximas elecciones, que serán cuando él vea que ya es posible que lo consiga, pues obtiene un resultado que le permita pues, ganar lo que no ha ganado hasta ahora. Benjamín López. Es que yo creo que en este asunto de Cataluña no hay que perder de vista realmente cuál es el verdadero Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Claro, quizás se disfrazó algo con el 155, con su apoyo relativo al 155, digo relativo porque introdujo unas enmiendas que yo creo que tuvieron bastante culpa de lo que luego ha sucedido después, pero bueno, introdujo esas enmiendas, a regañadientes apoyó, forzado por las circunstancias, forzado incluso por el discurso del rey, acabó apoyando el 155 del que había renegado hasta el último momento. Entonces eso nos ha podido confundir un poco y pensar que efectivamente tenía una visión de Estado, una visión de unidad nacional, de defensa de la soberanía española, etcétera, etcétera, que no es real. Porque Pedro Sánchez, anterior a eso, era el Pedro Sánchez de la España plurinacional, el Pedro Sánchez que no quería el 155, el Pedro Sánchez que se iba a bailar con Miquel Iceta, un PSC que sí, bueno, el que Miquel Iceta también ha disfrazado de alguna manera de partido constitucionalista, pero que tampoco hay que olvidar cuál era el PSC. Es que el PSC ha llevado en su programa el derecho a decidir, que es exactamente igual que defender la independencia, por mucho que nos quieran hacer ver que no. Ha presentado en el Congreso de los Diputados mociones a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña, disfrazado de derecho a decidir. Ese es el PSC de Cataluña y ese es el PSC con el que Pedro Sánchez pues, se identificaba. Por la necesidad hicieron virtud y se transformaron en hombres de Estado. Miquel Iceta, Pedro Sánchez, y empezaron a defender la unidad de la patria porque no les quedaba otra, porque las circunstancias les forzaban a ello, incluido, insisto, el discurso aquel de Felipe VI, ¿no? Pero ahora está volviendo un poco a lo que era, un partido que se identifica más casi con los independentistas que con los constitucionalistas. Es decir, que no tiene reparo ninguno en cargar lo que está sucediendo en la responsabilidad del Partido Popular, que no tiene reparo ninguno en comparar la actuación de Ciudadanos con los CDR. Es que me parece absolutamente indecente. Comparaciones además literales por parte de Miquel Iceta. Me parece una actitud absolutamente indecente, pero hasta cierto punto sorpresiva, porque es que, insisto, si le quitamos ese momento en el que se pusieron el disfraz de partido de Estado... Y la bandera de España detrás en aquel discurso. Fernando, me interesa... Quitamos eso y aparece el verdadero. Me interesa tu opinión con respecto a estas palabras que hemos escuchado de Pedro Sánchez y en particular me interesa saber qué piensas sobre las palabras relativas al Valle de los Caídos, a la masa progresista española que está reivindicando, para lo que es urgente sacar los restos de Franco. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es el producto final de un proceso degenerativo en general y muy particularmente en el Partido Socialista Obrero Español, que yo vengo llamando, junto al anticiclón de las Azores, las dos grandes desgracias de la historia de España, ¿no? El Partido Socialista se caracteriza por una inmensa deslealtad en todo el proceso histórico de la edad contemporánea y lo que estamos viendo ahora realmente pues es la culminación sencillamente de ese proceso, ¿no? En el fondo no es otra cosa. Hemos tenido a Felipe González, después hemos tenido a Zapatero, ahora Pedro Sánchez. Claro, no celebren las carnes pensando quién va a venir después de Pedro Sánchez, pues ya es muy como esa Carmen Calvo, quizá, no sé. En ese proceso degenerativo es muy difícil llegar más abajo. La responsabilidad es de todos. Esa es una
Una cosa que ya a estas alturas creo que está muy clara por parte de todo el mundo, la responsabilidad parte del proceso de la transición y no hay que darle más vueltas. Son 40 años en los cuales pues, los distintos gobiernos españoles han jugado por muchas razones, ¿no? Pero han jugado con esos apoyos parlamentarios del nacionalismo catalán y vasco y la cosa bueno, pues, obedezca ¿no? a un designio predeterminado. El caso es que eso ha terminado degenerando en lo que estamos ahora sencillamente en una rebelión abierta. Una rebelión que quien está utilizando esencialmente en sentido político es el señor Sánchez. Él está utilizando para dividir al resto de España. Si había una cosa clara es que esta ruptura nacionalista independentista catalana había servido para unir al conjunto de España. Al conjunto, digo, al resto y a una gran parte también de Cataluña. Y él está tratando de deshacer eso a cualquier precio. ¿Con qué objeto? Bueno, con un objeto evidentemente ideológico. Él tiene 84 diputados. Los políticos españoles ven de hoy para mañana por la mañana. No ven más, ninguno de los que están en el poder. Y a él lo que le interesa es salir de esto como sea. Él tiene 84 diputados, él no puede gobernar y necesita introducir una serie de temas puramente ideológicos, todos estos de los que estamos hablando, por ejemplo, en este caso también la memoria histórica, para conseguir mantenerlo como una especie de engrudo en su mantenimiento del poder, porque la mayoría que puede alcanzar en el Congreso de los Diputados es insuficiente a todas luces para sacar adelante nada. Por ejemplo, si hablamos de la reforma del mercado laboral, de la flexibilización del mercado laboral, llevada a cabo por el Partido Popular, eso no lo puede devolver atrás porque una parte de quienes le apoyan no van a apoyar concretamente esa medida. Te pongo una por caso, ¿no? Y como esa te puedo poner muchas. Entonces lo está utilizando como un engrudo ideológico sencillamente. El caso de Franco me parece que es un caso paradigmático al respecto, ¿no? Mira, fuerzas políticas de izquierda que están lanzando continuamente el mensaje de que tenemos que cambiar, el Estado debe cambiar el modo en que se percibe el terrorismo de ETA y en que se soluciona la cuestión de ETA, porque, hombre, ya llevan, ¿cuánto es? 4 años, 7 años sin matar y, en fin, hace 6 meses que hayan dicho que van a ser buenos y tal, y están vendiendo esto como una mercancía plausible para cambiar la política hacia ETA y acercarlos y todas estas cosas. Que tengan la sensibilidad que tienen para situaciones de hace 80 años, pues nos da la medida de su cinismo, ¿no? El Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, carece de toda legitimidad moral para atacar el asunto del Valle de los Caídos. No tiene ninguna legitimidad moral, de ningún tipo, ni él ni el partido en el que milita, porque el Partido Socialista forma parte de la tragedia de España y ha sido el gran impulsor de la tragedia de España en la primera mitad del siglo XX, con su enorme deslealtad a todas las situaciones políticas por las que se ha atravesado. Desde la propuesta de golpes de Estado, de sublevaciones, de revoluciones, también de carácter militar, porque la de 1930 en diciembre en Jaca fue una sublevación militar, que luego en tiempos de la República se agitó, que luego en tiempos de la República se conmemoró y se celebró, y fue una rebelión militar. Podemos hablar de la rebelión del 34 también, por ejemplo. El Partido Socialista Obrero Español es actor principal de esa guerra civil española a la que ahora se giran para mirar 80 años después, que ya hace falta, y 42 años después de muerto Franco. No pueden aducir que esto es para cerrar heridas ni cosas semejantes, porque lo que están haciendo es exactamente todo lo contrario. Necesitan abrirlas para asentar su hegemonía cultural e ideológica sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, vamos a irnos a publicidad porque vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del Partido Popular, del Congreso del que ha salido a hombros, valga el símil taurino, Pablo Casado, pero antes un consejo de Durán y Durán Asociados, abogados. Vamos con Beatriz Fajardo. Buenas noches, Beatriz, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Tenemos muy claro que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y por tanto tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para nuestra nación, a volver a confiar en que son nuestros programas, nuestras ideas y nuestros principios
los que tienen que volver a centrar la confianza de todos los españoles. Nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar. Palabras de Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, en un congreso en el que Pablo Casado ganó por bastante más diferencia de lo que se sospechaba. Se planeaba una mañana tensa, la mañana del sábado. Finalmente conocimos a eso de las 14 horas de las 2 de la tarde que Pablo Casado había ganado por 15 puntos de diferencia a la candidata del aparato, a Soraya Sáez de Santamaría, que no contaba con el apoyo explícito, eso sí, de Mariano Rajoy, pero sí el apoyo implícito y de todas las estructuras en realidad del partido. Más lo de Zapatero, ¿eh? El apoyo de Zapatero también. Eso fue clave. Eso fue clave. Eso fue clave para la derrota. ¿Sabéis que de Obama, ¿eh? Y el de Antón Losada. El de Antón Losada, Román, no sé si lo sabes, que mandó un tuit diciendo que tenía que ganar Soraya porque era una regresión que yo creo que le han hecho un poco la campaña a Pablo Casado. El movimiento de tuits fue muy interesante después del discurso o durante el discurso de Pablo Casado. Cuando habló Soraya Sáez de Santamaría, la red estaba tranquila. Empezó a hablar Pablo Casado, poniéndose el público en pie, los gritos de presidente, el aplausómetro iba dando la razón a las tesis de Pablo Casado. Y empezó Internet, la izquierda caviar y el rojerío militante, no puede ser que el Partido Popular vuelva a la extrema derecha. Se pusieron nerviosísimos y empezaron una campaña durísima contra lo que estaba diciendo Pablo Casado y representaba. Lo cual tiene que hacer mucha ilusión la victoria de Pablo Casado, porque si le ha molestado tanto a la izquierda es que es muy buena esa victoria. La izquierda estaba encantada con la victoria prevista de Soraya Sáez de Santamaría, que es más, la víspera del Congreso ya al señor Obama le habían informado de que ganaba Soraya Sáez de Santamaría, y me consta. Mariano Calleja, es periodista de ABC, estuviste en ese Congreso del Partido Popular. Te pido una brevísima crónica oral de lo que allí viste. Bueno, la mañana del sábado, como comentabais, la verdad es que fue bastante intensa en ese sentido. Yo creo que cuando acabaron los dos discursos, el de Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado, los sorayistas, o los sorayos también llamados, se temían lo peor ya. O sea, yo hablé con los más cercanos a la candidata, incluso con la candidata, y la verdad es que sus caras lo decían todo, y todavía no se había producido la votación, pero el discurso sí que fue muy importante porque al final resultó que había más indecisos de los que podía parecer en un principio, ¿no? Y sí que fue importante. Pasada la votación, la verdad es que el análisis que se hace es que el discurso fue importante, pero también algunos de los apoyos que tuvo Soraya Sáez de Santamaría a lo largo de la campaña. Por ejemplo, ellos reconocen que Celia Villalobos, desde luego, no les ayudó lo más mínimo que se pusiera de su lado. Y la campaña, y la campaña, no sé si dura, bronca o malsonante, o como se quiera decir, que hizo sobre todo en los últimos días, ¿no? No fue una ayuda demasiado buena. Y a partir de ahí, pues la diferencia fue mayor, mucho mayor de lo que se esperaba. Es que de hecho Soraya pensaba ganar. O sea, esa mañana cuando llegó al Congreso pensaba ganar, y el discurso que hizo lo hizo porque pensaba que iba a ganar. Lo que pasa es que, claro, si tú haces un discurso echando la bronca a los que tienes delante, que son los que te tienen que votar después, pues es muy complicado que después tengas la mayoría de sus votos, ¿no? Mariano pensaba, y eso fue un poco lo que ocurrió. Pensaba ganar, yo que estuve allí también, ella pensaba ganar, pero los síntomas que se iban viendo en el Congreso, y según avanzaban además las horas, ya la misma tarde del viernes yo percibía en el ambiente pues más ruido, por lo menos ruido, alrededor de Pablo Casado. Luego decía, bueno, no sé si el ruido y las nueces serán las mismas, pero se percibía, estábamos en Madrid, se percibía más ruido. Claro. Es posible, por eso, pero nadie pensaba que fuera a perder tampoco. O sea, nadie se atrevía a apostar 10 euros por una de las dos candidaturas, Soraya, porque aparentemente la cosa estaba en el aire. Y una entrevista en Onda Cero un par de días antes, perdona, yo mantuve hasta el miércoles que ganaba Soraya. Porque quiero decir que dejé de creérmelo el jueves, porque el jueves leí una entrevista en Onda Cero con Carlos donde empezó a plantear una serie de temas que le revelaban, no ya con dudas, sino incluso con una cierta certeza
de que perdía. Bueno, yo creo que el síntoma, y lo dije aquí, el síntoma de que no las tenía todas consigo fue recurrir a su condición de mujer para apelar al voto. Yo creo que ahí era un poco a la desesperada, porque sobre todo, además, en la filosofía del Partido Popular, eso no cala para nada. O sea, vótame a mí porque soy mujer. Sobre todo yo creo que cuando no, los compromisarios, no 2/3 eran hombres. Entonces, claro, en fin, pero fíjate, no tiene nada además, que ver. Pero si tú apelas a la condición de mujer y la mayoría que tienes enfrente son hombres, pues hombre, algo choca ahí también. Pero es que lo que ha hecho Pablo Casado, yo creo que es que le daremos todavía más valor dentro de un tiempo, creo yo, porque es que es dificilísimo a priori. O sea, yo creo que la primera sorpresa de que se presentara, ¿no? La primera sorpresa, y eso se lo tiene que agradecer, yo creo, a Feijóo, que decidió no dar el paso adelante. Yo creo que si Feijóo se hubiera presentado, muchos de los otros candidatos, probablemente todos excepto Soraya, no hubiera dado el paso adelante, creo yo, no lo sé. Enseguida voy a abrir el debate al resto de la mesa, pero me gustaría que tanto Benjamín como Mariano, los dos que estuvisteis en el Congreso, me respondierais brevemente a una pregunta. ¿Creéis, como se ha dicho, que el discurso de Pablo Casado el sábado por la mañana fue de tal envergadura que movilizó a un voto indeciso, que quizá iba hacia Soraya? No, fue totalmente sí. O sea, fue así. Es decir, ¿los compromisarios no venían con el voto de casa? Algunos sí, algunos sí, pero hay un 5% tal que cambié. Que ganó por un 15. Sí. Venía ya ganadora, pero ese 5 final es la ventaja. Sí, pero al final la diferencia de votos fue de 451 votos. Es decir, los indecisos estaban ahí y luego también hubo gente pues, que podía tener dudas hasta el último momento y no olvidemos que el voto es secreto. Es decir, por mucho que llevan el voto en el bolsillo, pues tú al final lo puedes cambiar. Es decir, yo creo que el discurso de Pablo, que es 100% suyo, por otra parte, es decir, lo hizo él en su casa esa noche, un guión, como publicamos hoy en ABC, por cierto, con fotos de cómo está escribiendo él a mano el guión de su discurso. Pues ese discurso fue un discurso de ganador, de presidente. El de Soraya Sáenz de Santamaría fue un buen discurso, tuvo su parte buena, pero no fue un discurso dirigido a los compromisarios que tenían enfrente que la tenían que votar. Podría haber sido un discurso perfectamente plausible en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, claro, pero no ante los compromisarios. La comparación de ambos, Rafa, yo creo que fue todavía más sangrante, diríamos, ¿no? Porque, claro, ella hizo un discurso que era una especie de sucesión de cortes para televisión, no tenía una línea argumental. Un hilo conductor, ¿no? En absoluto. Pero, y lo de Pablo fue todo lo contrario. Pero yo creo que la explicación a eso es que, vamos a ver, Pablo Casado siente de verdad el PP. Se lo cree, ¿no? Simplemente expresó lo que sentía. Hombre, de una forma inteligente también porque sabía al público, la audiencia a la que se dirigía, ¿no? Que era pues el más cafetero, es decir, el que lleva el carnet entre los dientes y que quiere oír ese discurso. A ver, pero lo de Soraya es que yo creo que no siente al partido así, no tiene ese feeling con el partido y con la esencia del PP y es incapaz de llegar en ese sentido al que tenía delante. No llegaba. Soraya, desde errado toda la campaña, Soraya consideraba que estas primarias eran un trámite administrativo que pasar para heredar directamente a Mariano Rajoy. Entonces, cuando en la primera votación nos sacó el 50%, ahí estuvo el primer susto. Porque pensaba que siendo Soraya del PP, como dice ella, Soraya, la del PP, ya había ganado. Y entonces ganó por poco. De ahí toda la segunda parte de la campaña se aferró solo a que ella ya había ganado y era la candidata de los militantes, de los afiliados. Cuando todos los compromisarios también son afiliados. ¿No? Es más, la condición obligatoria para ser compromisario en el Congreso eran los afiliados. Entonces se ha pasado 15 días arrastrándose diciendo, oiga, que yo ya he ganado, no me hagan ir al Congreso, en lugar de hacer campaña y movilizar. Luego el discurso que ha llevado era el discurso para hacerlo después de haber ganado. Ella ya fue ganada de casa. Sí. Hizo un discurso, como ya he ganado, pues ahora voy a enseñar cuáles van a ser mis líneas, mis durezas, mi abanico de posibilidades. Y se equivocó en todo durante la campaña. Pablo, primero ha sabido aunar detrás de la todos, que ha tenido el argumento, oiga, que la unidad del partido es 5 conmigo, de 6 que nos hemos presentado, 64 conmigo respecto a la diferencia. Y luego Pablo, que es un hombre que vive el Partido Popular, Pablo sí había vivido el congreso aquel del PP del año 2000, en el que vino Sarkozy, que hizo un discurso al plenario, que se levantó todo el mundo, un discurso sin papeles, un discurso profundamente emocional, de valores y principios, pero en caliente y sentidos como propios, que consiguió levantar y poner en pie 5 veces al plenario y las ovaciones iban por oleadas. Después de eso había que votar. Y luego Pablo ha sido muy hábil, dejando abierto todos los
cargos de la Ejecutiva, y Soraya en un partido en el que se presenta ya de presidenta, lleva secretaria general y luego todo el comité de la sección femenina del Partido Popular, en un partido de cuotas, que nunca ha tenido las cuotas, en un partido en el que menciona a las mujeres y comete el grave error de no mencionar ni a Cospedal ni a Esperanza Aguirre. Y vamos, menciona algunas que lo hubieran repudiado si vivieran como Loyola de Palacio, porque vamos, Loyola de Palacio lo que más aborrecía, yo que fui su director de comunicación, eran las cuotas y el ejercer de mujer para conseguir algo, ¿no? Es una cosa que lo llevaba fatal. Entonces, yo creo que se equivocó en la estrategia, en la campaña, y todo por la soberbia de pensar que esto estaba hecho directamente ya para ella, que ya dejó el bolso en el escaño del presidente y que esto era como una cosa suya, que era un trámite administrativo. Pero además es que, vamos a ver, Pablo Casado no lo tenía nada fácil, aunque no, al final es que pues, tenía todo en contra. fue bastante... Es que se enfrentaba a un equipo que había estado en el gobierno de la nación los últimos 7 años y pico. Es decir, no eran cualquiera, no era otro candidato que podía estar allí de los 6 que se presentaron, era el equipo que había gobernado España nada menos, que se presuponía que iban a saber hacer una campaña electoral. Y la verdad es que estas 2 campañas, porque han sido 2 campañas en una, que ha durado un mes o más de un mes, pues la verdad es que ha sido una mala campaña de Soraya Sáenz de Santamaría. Y se ha demostrado ahora, ¿no? Pero ha sido una mala campaña. Y eran los que estaban gobernando España. Por eso, es decir, Pablo realmente no lo tenía nada fácil. Lo que pasa es que supo a quién se tenía que dirigir. Y no es lo mismo hacer un discurso en caliente a los compromisarios que te van a votar que hacer un discurso parlamentario, hacer un discurso pues, en una comisión del Congreso. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganó Zapatero, con todas las distancias que queramos poner entre los dos, ¿no? Pero cuando ganó Zapatero en su congreso el año 2000, que yo también estaba ahí, en el año 2000 cuando ganó, hizo un discurso también muy de ilusión, muy de sensación, muy de apelar a los sentimientos y a la ideología del Partido Socialista. Y es ese discurso el que están esperando los compromisarios del Partido Popular o del Partido Socialista en su caso, ¿no? Pero es el discurso que hace falta y no un discurso que no se sabe muy bien a quién se dirigía. Fernando Paz. Veo que por los gestos veo que no estás de acuerdo en muchas de las cosas que se están diciendo. No, hombre, indudablemente en algunas, ¿no? Es indudable que Pablo Casado ha sabido conectar con los militantes del Partido Popular. Me parece que es una cosa que es indiscutible y ha sabido interpretar lo que la mayor parte de los militantes del PP estaban de alguna manera demandando, ¿no? Y en ese sentido pues ha sido una especie, digamos, de demiurgo que ha sabido encarnar eso, ¿no? Pero también Pablo Casado tiene la plena certeza de que con el discurso que hace no se llega a la Moncloa. Ha hecho un discurso para militantes, ha hecho un discurso para el militante del PP, que como en el caso del militante del Partido Socialista, es un militante muy, ladeado hacia uno de las partes que constituyen el partido. En el caso del Partido Socialista, los militantes están más a la izquierda que la masa de votantes, y en el caso de los militantes del Partido Popular, pues es posible que estén un poco más a la derecha o que sean un poquito más conservadores. Y yo creo que eso sí que lo ha sabido interpretar a las mil maravillas. Luego, además, había una gran mentira, había varias dentro del Partido Popular. Una de ellas era la inmensidad de la militancia que había, que alcanzaba no sé cuántos millones, y que luego, bueno, pues se ha visto que era mucho más restringida. Con tendencia a billones, ¿no? A billones. Pero, bueno, por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que también se decían con respecto a lo que el señor Rajoy iba marcando como política y Sáenz de Santamaría, bueno, pues que todo el mundo estaba entusiasmado con la línea política de Rajoy y de Soraya, y no veías a uno que se desmarcara ni 2 centímetros. Ahora todos son maravillosos, pero hace una semana los coges de la solapa y le dices ¿qué? Y se te pone en primera posición de saludo a la invocación del nombre de Mariano. Esto es así, y esto es así en los partidos políticos y es así en el Partido Popular. Pero es verdad que como este congreso ha sido un congreso donde se han podido expresar en todo el proceso en general con una considerable libertad, es cierto, pues eso ha servido precisamente para que los militantes expresen lo que realmente querían. Ahora, hay una segunda parte, que es ese discurso al que yo aludía, el discurso del señor Casado. Y lo decíamos al principio del programa, y yo no me lo creo. Y no me lo creo porque hay antecedentes para no creérselo. Y no me lo creo porque el Partido Popular dice una cosa cuando está en la oposición y sistemáticamente hace la contraria cuando está en el gobierno. Por aquello que decía del tuit al que he aludido antes, de que el Partido Popular recupera los principios
cuando pierde el gobierno y pierde los principios cuando llega al gobierno. Pero, y esta es ¿comparten ADN toda la gente del PP? No lo sé, pero los que llegan, los que llegan sí. Los que llegan sí. Los que llegan sí. Y el gobierno... Bueno, dejadme un poquito, que yo no he interrumpido a nadie. Fernando, ¿me habéis aplicado esa medicina ahora? No, yo no. Pues la vuestra, por favor, aplicarla. Yo me dejo interrumpir. Fernando, la medicina es 4 contra 1. Hombre, un poquito. Un poquito de vida. Simplemente decir que no me creo el discurso, que no me lo creo porque ya lo hemos visto, porque esto ya lo conocemos, este proceso ya lo conocemos. El señor Casado habla de la defensa de la vida y es un discurso que, cómo no, yo lo digo abiertamente, cómo no lo voy a compartir, la defensa de la vida. Ahora, cuando alguien habla de la defensa de la vida y ha tenido unas responsabilidades, me gustaría que viniera avalado por un currículum, es decir, este señor en qué ha defendido la vida hasta ahora. Y va uno y busca y rebusca sus defensas de la vida y no las ve por ninguna parte. Es más, algunos compañeros suyos del Partido Popular sí defendieron la vida y sí se opusieron a la ley de aborto, a la ley AIDO. Y esos compañeros hoy no es que no se hayan podido presentar a presidentes del Partido Popular, es que no tienen ni siquiera escaño en el Senado, en el Congreso, porque salieron inmediatamente de las listas. Así se manejaba el Partido Popular en tiempo de Mariano Rajoy. Cuando habla de la amplitud de los valores, que va a defender los valores y la familia, pues a lo mejor es que tiene un concepto tan amplio de la familia y una defensa tan en profundidad de la familia que defiende hasta la de Maroto. Me parece muy bien, pero queremos saber cuáles son los valores que él defiende, cuando habla de valores y cuando habla de familia. Un Partido Popular... Y me parece que el señor Casado, por lo que yo le he oído y le he leído, y me he molestado en hacer las dos cosas, ha comprado el paquete completo de la ideología de género, un Partido Popular que se pega por llevar la pancarta el Día del Orgullo Gay, y él no solamente no desdice de esto, sino que parece compartirlo con un cierto júbilo. Yo me pregunto que ante lo que plantea ahora el señor Casado, ¿dónde ha estado el señor Casado estos últimos 7 años? ¿Fue abducido en una operación UFO, OVNI? ¿Dónde ha estado el señor Casado? Porque no se le conoce ninguna de las cosas que ahora dice que hubiera dicho en su momento. Así que, bueno, quiero recordar que fue portavoz de Rajoy también. O sea que, en fin. Fernando Paz ha hecho un repaso somero a cuáles son los presuntos valores en los que cree Pablo Casado. Y nuestra compañera Cristina Ramos ha elaborado un vídeo muy interesante precisamente sobre eso. Pablo Casado lo tiene claro a la hora de tomar el timón del Partido Popular. El Partido Popular vuelve, después de este mes de campaña electoral, a intentar reconquistar el corazón de todos los españoles. Los populares comienzan la nueva era posmariano con unas señas de identidad que, según Casado, no son ni de izquierdas ni de derechas. Pero es que además esos 5 principios no son de derechas ni de izquierdas. Son los que casan con la sociedad española, porque son transversales, porque son justos y necesarios. Precisamente la campaña con la que derrotó a Soraya Sáez de Santamaría para liderar el partido se ha basado en la contraposición a las ideas de la izquierda. Ante la falta de discurso de su adversaria, Casado ha prometido recuperar para el Partido Popular los principios liberal-conservadores. Y una de las cuestiones que no rehúye el nuevo líder del PP es la de la memoria histórica. Casado va un paso más allá y dice que si es presidente del gobierno no destinaría 1 euro a la misma, aunque no derogaría la ley. Yo no gastaría 1 euro en desenterrar a Franco y tampoco gastaría 1 euro en volver a enterrarlo. Una de las etiquetas que se adjudican al nuevo presidente del Partido Popular es la de político pro vida. Sin embargo, sus propias palabras desmienten este calificativo. Casado afirma no estar a gusto con la legislación vigente, por lo que propone volver a la ley socialista de 1985. Precisamente bajo el paraguas de esta ley en España han sido abortados más de 1 millón de niños desde entonces. Pero esto no es una cuestión religiosa, esto es una cuestión sociopolítica. Es decir, si un país no defiende la vida y sobre todo con una natalidad espeluznante como la que tenemos en Europa y en especial en España, en la que estamos por la mitad de lo que es la tasa de reposición ya directamente para sostenibilidad de los servicios del bienestar, tenemos un problema. Otro de los puntos en los que ha insistido el nuevo presidente del Partido Popular es la crisis independentista que sufren millones de catalanes. Casado ha reconocido sin tapujos que hará una oposición firme y responsable al gobierno de Pedro Sánchez e insiste, no cabe el diálogo con todos aquellos que pretenden romper España. Pues ha quedado claro que no cabe el diálogo, ni la contemporización con los que quieren fracturar la sociedad. O sea, que los españoles sepan que hay un partido que va a decir, por ahí no pasamos. Una propuesta regeneradora que, sin embargo, muchos discuten que más tarde se atreva a materializar. Aunque si estos son los únicos reproches que pueden hacerle a Casado, dicen los populares, es que han elegido bien. Sergio López.
Bueno, hay mucho que decir, ¿no? Porque tanto en el vídeo como el resto de compañeros de mesa han hablado mucho de este tema que es Pablo, y lo que representa a Pablo. No, yo, Fernando, yo sí me le creo. Yo sí creo en Pablo. Claro. Y creo, sí, pero bueno, tengo legitimidad de hacerlo, ¿no? Sí, sí, no falta más. No, lo dices como si fuera una barbaridad. Yo me creo a Pablo. Pero Fernando, fíjate, me creo a Pablo. No es que vaya de lo suyo, yo es que me creo a Pablo porque me le creo. No tengo una necesidad de creerme. Le creo por convicción. Ni yo sugiero tal como cosa. me le creí desde la primera vez que le escuché siendo presidente de Nuevas Generaciones, por su claridad de ideas, por su contundencia en la defensa de esas ideas en las que se encuentran la vida, la familia, la libertad, no solamente económica, sino de elección de centro educativo, sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también defiendo a la familia de Maroto. Para mí sí es una familia, pero no solamente para mí, para el Papa Francisco también. Hoy en día, para el Papa Francisco hoy en día dice quién soy yo para decirle a dos personas si se quieren o no se quieren y quieren forjar una familia. Eso no tiene nada que ver. No ha dicho eso, el Papa no ha dicho. Fernando, no ha dicho lo de la medicina. No ha dicho lo de la medicina. No, pero no ha dicho eso. No, lo de la medicina. Pero no digas que el Papa ha dicho eso porque el Papa no ha dicho eso. No ha dicho eso. Tómate tú la medicina, que estoy hablando yo ahora. Pero no ha dicho eso. Dicho esto, la agenda política de un partido político la marca el presidente. Y los que estamos, lógicamente, al albor de ese presidente, podremos tener nuestra opinión, pero defenderemos, lógicamente, la agenda que marca el presidente. Y eso es lo que ha hecho Pablo Casado con el presidente. Es una cuestión de estatutos, de principios y de lealtad a lo que es un partido político en el que yo milito y asumo que tengo que respetar y defender la agenda política que marca el presidente. Y yo, y como yo, muchos otros, ha habido muchas cuestiones del presidente Rajoy que además en este propio programa yo he criticado en mi derecho de expresar en libertad lo que yo considero que tiene que ser. La agenda política ahora del Partido Popular la va a marcar Pablo. Y la va a marcar con esos 5 principios que aquí en este programa defendió y que ha ido defendiendo desde el minuto 1 en el que él tomó la decisión de presentarse. Aún si se hubiera presentado Feijóo, yo estoy convencido que él se hubiera presentado. Si hubiera tenido más o menos opciones de ganar el Congreso, no lo sabemos. Pero se hubiera presentado porque él tenía muy claro que era el momento, uno, de esta generación a la que él representa y de cómo está defendiendo, lógicamente, esos principios. Y vamos a lo que es el Congreso, ¿no? Que hemos hablado antes del vídeo del Congreso. Es que yo creo que un discurso político tiene que tener, o tiene que hablar de política, un discurso político tiene que exponer principios, un discurso político tiene que transmitir, tiene que convencer, tiene que ilusionar. Eso es un discurso político. Los otros son intervenciones parlamentarias, que es muy diferente. El discurso, en el Congreso escuchamos un discurso político, que fue el de Pablo. Lo otro podía ser una intervención parlamentaria. Pero el discurso político fue el de Pablo. Por eso, cuando alguien habla con la convicción que habla Pablo en el plenario, logra levantar no 5 veces como Sarkozy, sino a lo mejor 12 o 15, yo también estaba allí, lógicamente, y yo vi además, porque yo me fijaba, que levantaba no solamente a propios, sino a extraños, valga la expresión, sino que también a aquellos que se levantaban a aplaudir a Soraya de su intervención parlamentaria en el Congreso, Pablo los levantó también. Y es probable que durante ese discurso a algún indeciso, y yo creo que no a muchos, Pablo los pudiera convencer. Yo creo que Pablo ha ido convenciendo desde el minuto 1, cuando se presenta con esa claridad de ideas, y las ha defendido en esos 25.000 kilómetros recorridos, en muchísimas sedes, por cierto, sedes que él ya conocía porque ya había estado, y yo hablo, por ejemplo, de la mía o Valdemoro, otras muchas que en el año 2015 Pablo pateó para echarnos una mano en la presentación de candidaturas, etcétera, etcétera. Es un tío del partido. Él sí es el Pablo del PP, el del partido, eso sí que es la realidad. Y sobre todo, además, la legitimidad de quien le ha acompañado. Y a quien él ha tenido capacidad, lógicamente, de convencer no solamente también a los compromisarios, que eran los que tenía que convencer principalmente para que le hiciéramos presidente, sino a aquellas personas como, por ejemplo, María San Gil, con una carga de legitimidad y de moral importante, o a expertos en materia económica liberal, tú, Fernando, que dices que no te crees que todo esto lo vaya a hacer, como, por ejemplo, Dani Lacalle, Manolo Pizarro o el propio Adolfo Suárez hijo, Adolfo Suárez Illana. Entonces, sí, a lo mejor Pablo Casado... Sí. A lo mejor esa parte sí. Sí, es que esa parte es un todo. Pero la otra no. Es que una persona como Adolfo Suárez o como María San Gil no se cree en una parte, se cree en el todo. Y el todo es Pablo. Román Cendoya, os voy a poner enseguida, inmediatamente, cuando acabes, unas reacciones, porque la reacción de la prensa progresista y del Partido Socialista y de Podemos ha sido furibunda contra el resultado de ese Congreso. Y de Ciudadanos también, que ha sido muy lamentable. Ha sido muy poco democrática José Manuel Villegas también dijo cosas bastante... Villegas y Albert Rivera el sábado estaban muy frustrados. Pero ese es el porque su lógico, programa electoral está claro que era Mariano Rajoy y que el valor más sólido que tenía Ciudadanos era Mariano Rajoy, ¿no? Yo sí me creo a Pablo. A Pablo lo conozco desde hace 15 años y sí me creo a Pablo.
Pero también sé que Pablo es político. Y también sé que Pablo tiene que presidir un partido que es de amplio espectro. Esto no es... y además la obligación que tiene Pablo es de llevar al PP al poder. Porque el único sitio donde puede cambiar las cosas es llegando al poder. Porque por mantener titulares y firmezas, no conseguir llegar al poder, seguirás dejando a los socialistas que lo hagan. Eso sí, cuando llegue al poder tendrá la obligación de hacer todo lo que no ha hecho Mariano Rajoy, que es llevar un programa como era Lo que España necesita, magnífico programa que lamentablemente 7 años más tarde sigue estando vigente, lo cual quiere decir que los 7 años que ha estado él no han servido para nada, y porque no ha cambiado nada de lo que España necesitaba cambiar, ¿no? Pablo tiene un papel difícil dentro, porque quiere hacer la unidad y quiere demostrar la unidad, pero la unidad no puede ser con todos. La unidad tiene que ser eliminando gente y pasando página de gentes como Celia Villalobos, como Javier Arenas, como unos cuantos más, que son los que han llevado al Partido Popular a esta situación. Tú no puedes cambiar quedándote con la gente que ha llevado al Partido Popular a esta situación. Y Pablo tiene un colchón muy importante fuera del partido que lo tiene que saber gestionar, que es que el factor de rechazo a Rajoy era millonario en votos y en las encuestas quedaba claramente reflejado. Desaparecido Rajoy, desaparecido ese factor rechazo. Y ahora tiene que en los próximos meses demostrar a todos esos votantes que dijeron no vuelvo a votar al Partido Popular, que era el mayor capital que tenía Ciudadanos, mucho menos Vox, porque Vox lo tiene de otra manera, pero Ciudadanos sí tiene un capital de voto transferido enorme, que en este momento Pablo Casado tiene que demostrar que se está volviendo a lo que ofrecía el Partido Popular, que no nos olvidemos que ofreciendo lo que ofrecía, que no dista nada de lo que era Pablo Casado, lo que ofrecía, no lo que hicieron, sacó 185 escaños y una mayoría absoluta de 186. Lo que han perdido los votos es por no hacer lo que tenían que hacer. Y yo sí creo que Pablo Casado ha tenido que jugar un papel que para él ha sido muy incómodo, y me consta que muchas veces ha sido muy incómodo, pero que como hombre disciplinado de partido, y si encima tiene una función de partido, lo ha tenido que hacer. Y en la campaña electoral lo ha dicho claramente, muchos lunes tenía que bajar yo a partirme la cara y a defender muchas cosas que a él no le gustaban. Claro, si eres del partido y tienes un cargo, es lo que tienes que hacer. Yo por eso no le critico. Si no, no eres del partido y tranquilamente les pones a parir, que es lo que hemos hecho algunos, pero con deportividad cristiana. Bueno, vamos a ver unas reacciones. Enseguida te voy a dar la palabra, Benjamín, porque Pablo Echenique daba el pésame precisamente a Ciudadanos y a Vox, a los partidos a los que te referías. Él llama de extrema derecha a todos. Sí. O sea, es que hay que ser cretino. Echenique decía básicamente que en España había ya 3 partidos de extrema derecha, que serían, a saber, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y además también me gustaría que vieran unas reacciones de Carmen Calvo, que también ha utilizado el mismo sintagma, extrema derecha. Vamos a verlo. Creo que hay que dar la enhorabuena a los fundamentalistas homófobos de Hazte Oír, que apoyaron la candidatura de Pablo Casado. Creo que hay que dar la enhorabuena a José María Aznar y creo que hay que dar el pésame a Albert Rivera y a Vox. Hasta hace unos años en España era un lugar común que afortunadamente no teníamos ningún partido de extrema derecha, pues hoy no solamente hay, sino que hay 3, 2 grandes y 1 pequeño. No se escore hacia una derecha que nada tiene que ver con la derecha en Europa, que se quede en un espacio donde España también le importe, independientemente de que el gobierno seguramente no le guste, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada. Benjamín López. Fíjate, escuchando esto, en primer lugar, bueno, Echenique es que creo que militó en Ciudadanos. Sí. No sé, debía ser de extrema derecha. Sí. El propio Echenique hace relativamente poco tiempo. Pero bueno, más allá de eso, esto denota efectivamente el nerviosismo que causa Pablo Casado, ¿no?, en la izquierda. El problema es que yo lo que deseo es que siga causándolo dentro de un tiempo. Claro, es decir, que no caiga en los complejos tradicionales de la derecha frente a la izquierda, como él mismo ha dicho en campaña, porque es que él en campaña ha reconocido que efectivamente en algunas cuestiones el gobierno falló, y él ha dicho el principal fallo del gobierno fue no derogar o no echar abajo las leyes de Zapatero, ¿no? Sí. Bueno, pues a eso es a lo que tendría que tender, y efectivamente, porque es que con ese programa electoral que expuso el otro día, o que dio unas pinceladas el otro día, sacó el Partido Popular 185 escaños. Claro, por eso me parece injusto lo que tú estás diciendo, Fernando. Sí, las personas... No, a un hijo lo que haga su padre no le condiciona o no le obliga.
no todos en el Partido Popular están, ¿Y la tienen broma, un cromosoma, no tienen un cromosoma idéntico, no son clones unos de otros. Con esto quiero decir que cada uno es responsable de sus actos. Claro, ya prejuzgar lo que va a hacer Pablo Casado... No, lo juzgo en función de los hechos. No, lo juzgas en función de los hechos de un tal elucubraciones. De los hechos de un partido. De los hechos de un partido y de los hechos de él. Los hechos de Pablo Casado. En todo caso, los hechos de un partido no le... Ahora vamos a hablar de eso, de sus hechos. Los hechos de un partido no le obligan a él, pero ni le prejuzgan a él. Pero bueno, más allá de eso es que, claro... no es prejuzgar, es juzgar. Ha dicho Román otra cosa muy importante, y es que desde una posición, pues no sé cómo llamarle, estructural. O muy escoradas, es imposible ganar elecciones, ya sea a la derecha o sea a la izquierda. Es absolutamente imposible ganar elecciones. No, es que es la auténtica realidad. Vale. Yo sé que a ti te gustaría que Pablo Casado fuera el portavoz de tu partido, pero para eso tendrías que hacerlo. Ni loco. O sea, eso es lo que no me gustaría nunca. Porque es que dentro del PP existen diferentes sensibilidades. Hay diferentes formas de pensar sobre algunos asuntos. Eso es un partido político, el resto es una secta, Benjamín. Todas esas tendencias, todas esas formas de pensar, tienes que aunarlas en torno a un programa político. Nadie puede pretender que el programa político sea su programa político, creo yo, porque entonces sería absolutamente disparatado. La sociedad solo se cambia llegando al poder, no diciendo lo que harías y que no te voten. Eso es básico, desde luego, porque si no, no puedes hacer absolutamente nada. Pero claro, yo insisto en eso, prejuzgar a una persona por lo que va a hacer pasado mañana, 24 horas. ¿sabes? Pues hombre, me parece que sinceramente es injusto, cuando menos, injusto. A ver, Fernando. Benjamín, que ya nos conocemos todos. Hombre, es que me da la impresión de que no te lo crees ni tú. Mira, que no me lo creo ni yo. Lo estoy diciendo, me lo creo absolutamente, Fernando. Pero hombre, que no conocemos lo que es el Partido Popular, que su forma de obrar es siempre la misma. Bueno, y dale duro, pero el Partido Popular, dime el DNI del Partido Popular. Es que es una persona que... Entre Aznar y Rajoy hay un mundo también, ¿eh? O sea, vamos a ver, entre Aznar y Rajoy hay un mundo. Que este señor no cae de Ganímedes, que este señor tiene una trayectoria. Vamos a ver, aquí en el Partido Popular han defendido la vida una serie de señores. Repito, que no están. Y si no, que se lo pregunten a Ángel Pintado, a Lourdes Méndez, que se lo pregunten a Luis Peral. Esos creen en la vida. El que se ha quedado tragando carros y carretas será muy digno, Benjamín, todo lo que tú quieras, pero que no me venda la mercancía de que defiende la vida. No, eso no. Pasamos a otro. Pero cuando dices que defiende la vida, Fernando, cuando dices que defiende la vida, claro, es que tú dices, no. Él en ningún momento ha propuesto, porque esa es una medida ahora mismo, a día de hoy, absolutamente irreal, sería derogar la ley del aborto y prohibir el aborto en este país. Él ni lo ha dicho, ni creo que lo vaya a llevar en su programa electoral. No lo ha dicho. Ha dicho que defiende la vida. Y como menor mal... Benjamín, estaba hablando yo. Es la ley socialista como mal menor ahora mismo para Pablo Casado, y así lo ha verbalizado. Es que lo ha verbalizado. Su defensa de la vida es volver a la ley Ledesma, que produjo 1.400.000 abortos. Esa es su defensa de la vida. Luego, a partir de ahí, usted puede crear todo el discurso que quiere y puede construir lo que le dé la gana. Pero esa es su defensa de la vida. Entonces, digamos, bien, lo que usted quiera, pero esa es su defensa de la vida. Su defensa de la vida son 1.4 millones de abortos. Esa es su defensa de la vida. Por otro lado, su defensa de la vida o de la familia, ¿cuál ha sido? Por sus obras les conoceréis. A mí los discursos me parecen... 2 años y medio con una responsabilidad. Él puede haber intervenido en las Cortes, puede haber dado un discurso estupendo el sábado por la mañana, todo lo que tú quieras. Por sus obras les conoceréis. ¿Qué iniciativa se le conoce a este señor en cualquier circunstancia a favor de la vida o de la familia? Fernando, exactamente. Que lleva 2 años y medio. Benjamín, déjame terminar. No, es que me estás macheteando el discurso y no me dejas hablar. Ya nos conocemos, te lo voy a hacer yo a ti luego y el que lo paga es el espectador. Por favor, déjame hablar, Benjamín. Que nos conocemos los trucos, no los conocemos todos. Pero que no son trucos, déjame terminar. Te lo digo en serio, Benjamín. A ver, Fernando. Es responsable de algo de cuando no había nacido. Benjamín, no se opuso a la LOSE de Felipe González, claro. No se opuso a ninguna de las iniciativas del Partido Popular, del cual él era portavoz mientras gobernaba el señor Rajoy. Tan sencillo como eso. No me hables de los unos ni de los otros. Háblame de donde él tuvo una responsabilidad. Su responsabilidad fue la que fue y formó parte de ese proyecto. Ahora parece que es que en 7 años él no ha estado nunca en ningún sitio y por eso se permite decir el Partido Popular ha vuelto. Solo le ha faltado decir, como Luis XIV, el Partido Popular soy yo.
Le ha faltado decir eso. No, el Partido Popular es la señora Villalobos, que dijo que en el Partido Popular no cabía quien no estuviera a favor del aborto, y yo no recuerdo ninguna intervención airada del señor Casado al respecto. ¿Te acuerdas tú, Benjamín? Yo no, ¿a que tú tampoco? Bien, el Partido Popular es el partido, como repito, que aprueba... Es una pregunta retórica, la contesto cuando termine yo. Es puramente retórica. El Partido Popular es ese partido que ha legislado lo que ha legislado, que ha mantenido toda la legislación de Zapatero, en los peores puntos, en aquello que el propio Partido Popular denunció cuando estaba en la oposición. Y ahora nos quieren hacer la misma jugada. Oye, picad los que queráis, pero como siempre digo, si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña. Si te engañan dos, ya empieza a ser la culpa tuya. Por tanto, luego no vengas diciendo que es que, jolín, vaya, me han engañado, o que no puedo hacer otra cosa. Porque se está colando el discurso, que lo ha introducido Román, creo que con mucho tino, que efectivamente lo que está revelando es que esto es un discurso y que detrás de esto, lo que se acaba de decir, y tú lo has respaldado, no hay nada. No hay nada, son flacos voces, no hay nada, porque efectivamente para poder llegar a la Moncloa, se necesita un discurso distinto y diferente. Que ahora lo revestimos de decir, hay que abrir el discurso, hay que llegar a más gente. O sea, ¿qué me está usted diciendo? Que lo que está prometiendo ahora no lo va a cumplir. Y os emplazo aquí, delante, ¿por qué no? Porque su ambición es llegar a la Moncloa. Y con este discurso no se llega a la Moncloa. Que tú defiendes, no se llega. Con el discurso de Casado no se llega. Por eso te digo, se llegó por otra cosa, porque Zapatero exasperó a la sociedad española. No se entiende, no habléis todos a la vez, por favor. Con el discurso del 2011, o con el discurso, o con el que tú quieras, o con el discurso de 1914, me da igual, contra Zapatero llegas, porque fue un desastre con patas. Lo que te digo es que el discurso era lo de menos, y en estas circunstancias, en la España de hoy, él lo sabe perfectamente, que con este discurso no llega, y tiene que articular otro discurso para llegar a la Moncloa, y lo sabéis como yo. O sea, te estás riendo, Benjamín, porque sabes que es verdad, porque sabes que este discurso es falso, Benjamín, que es un discurso absolutamente falso. Solo te falta pedir la admisión, que dimita ya por lo que va a hacer dentro de 2 años. Que es para conseguir el apoyo dentro del Partido Popular, porque efectivamente lo que tiene que hacer es ilusionar a los suyos, tiene que ilusionar a su grey, al sector más duro. Lo ha conseguido llegar a la presidencia del Partido Popular, y a partir de ahora vaticino, ¿vale? Vaticino. Que no terminas nunca. Va a cambiar, el discurso. Joder, porque no me dejas terminar nunca. A mí me encanta hablar. Va a cambiar el discurso. Y a no mucho tardar. Simplemente una cita de ayer del señor Casado. No soy de derechas, soy moderado. Esta es la regeneración moral y la convicción ideológica de don Pablo Casado. Mariano Calleja, por favor. A ver, es que para referirme a todo lo que se ha hablado aquí, pues la verdad es que necesitaría mucho tiempo, pero voy a ser breve. Respecto a las declaraciones que hemos escuchado antes de Echenique y Carmen Calvo, lo que reflejan es un mal estilo impresionante. Yo creo que en todo en la vida hay que tener buen estilo y ser un poco elegantes, y yo desde luego ahí no lo he visto en absoluto. Y además, cuando hablan de... escuchamos a la vicepresidenta pedir políticas de Estado al nuevo Partido Popular. Hombre, teniendo en cuenta que el Partido Socialista acaba de romper el bloque constitucional en Cataluña, que yo creo que es la principal política de Estado ahora mismo que necesita España, pues desde luego no está para dar muchas lecciones. Luego, por otra parte, yo creo que a Pablo Casado seguramente se le pueden criticar muchas cosas, a pesar de que, como recordabais, no lleva ni 24 horas, ¿no? Se le pueden criticar muchas cosas, pero yo creo que no se le puede criticar su defensa a la vida. De verdad, es uno de los puntos de su discurso y de su manera de ser y de su vida personal tan clave y tan fundamental, que a Pablo Casado no se le puede defender, no se le puede criticar que esté en contra de la vida. Su defensa de la vida forma parte de él mismo, de su política y de su persona. Es decir, es absolutamente así. Es decir, ahora te lo voy a explicar. Sí. Venga, estoy ardiendo en deseo. Y tiene un caso personal. Y además tiene un hijo. No habléis, por favor. Vamos a ver, Fernando. Pero eso por una parte. Y luego, a ver, os voy a pedir, Mariano, un segundito. Os voy a pedir, Fernando, no estás en el uso de la palabra. Me están diciendo que los espectadores están quejándose porque no entienden nada. Pero no será por mí. No, por ti precisamente no. Por ti, Fernando, Benjamín, Román, por favor. Rafa, yo me defiendo. Bueno, en cualquier caso. No en tu caso. No, vamos a procurar no interrumpir. Venga, Mariano, por favor. Y ya un último punto que quería comentar. Yo creo que se está hablando mucho del giro que ha hecho el Partido Popular, un giro a la derecha, dicen, no sé a dónde, un giro a sus principios, podemos decir, a sus valores. Yo creo que el Partido Popular no es un partido de derechas
como algunos se empeñan en decir, es de centro-derecha. Y entonces ahí intentar encuadrar o meter en un marco a todos los dirigentes que han salido de este Congreso en la derecha, pues me parece que es un error. Yo creo que ahí cabe los conservadores, los humanistas cristianos, pero sobre todo los liberales también. Y yo creo que Pablo Casado es liberal. Y dentro del liberalismo, por ejemplo, está su concepto de la familia también. Y a mí, por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la familia, y les hablaba antes de Javier Maroto, pues para mí también es una familia. Y para Pablo Casado también, porque eso forma parte del liberalismo. Y hay que ser liberales y hay que respetar a los demás. Y no sé a quién puede hacer daño entender que Javier Maroto tiene una familia formada. No entiendo a quién le puede ofender o hacer daño a esa cuestión. Y yo creo que eso, el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, que el giro que hace a sus principios no es un giro a la prehistoria, sino es un giro a sus principios de centro-derecha, no a la prehistoria. Yo creo que eso en el Partido Popular se entiende perfectamente y desde luego caben pocas dudas a día de hoy. Las dudas seguramente están en otro lado, pero no en el Partido Popular creo entender. A ver, Sergio López. Fernando, intentando hacer una defensa de la vida, criticando a muchos dirigentes del Partido Popular y ensalzando a algunos dirigentes que él considera que han defendido la vida, yo te voy a negar la mayor y te voy a explicar por qué. Tanto Luis Peral como Lourdes Méndez, etcétera, etcétera, han estado en el Partido Popular de Aznar, que no tocó la ley del aborto del Partido Socialista. No la tocó. La tuvieron como válida. Es decir, exactamente lo mismo que los que tú pones de referencia y Pablo ha puesto en valor. Y ahora estoy hablando yo. ¿Estás equivocando? No me estoy equivocando. Tanto Luis Peral como Lourdes Méndez estuvieron sentados en un escaño de la Asamblea de Madrid o del Congreso de los Diputados con una ley socialista del aborto de Felipe González siendo presidente de Aznar, con mayoría absoluta, que tampoco la tocó. Y que cuando han ido a los congresos, que yo he estado allí, y han intentado modificar estatutariamente esa ley, o sea, bueno, en este caso no ley, sino estatutariamente al partido, no se ha aprobado por la mayoría de los compromisarios que estábamos allí, y el señor Peral o la señora Méndez han seguido en sus escaños. Señor Fernando Paz. ¿Y? Con lo cual, lo que está diciendo Pablo aquí en relación a la defensa de la vida es lo que el Partido Popular de Aznar, de Peral o de Méndez defendimos siempre, que es, por cierto, también la que yo he defendido cuando el señor Zapatero la tocó. Dicho esto, si hay, y yo lo defendía en este programa y en muchos otros, si hay un antídoto esencial, o si había un antídoto ya por suerte lo tenemos, para defender ese espectro político que nos arrastraron de manera gratuita tanto ciudadanos y en una muy pequeña parte con un discurso, que es el tuyo, Fernando, de 60.000 votos, respetables todos, Vox, ese antídoto se llamaba Pablo Casado y por suerte lo tenemos. De ahí las reacciones... yo no estoy en ningún partido. No, pero no digas que... No mientas, eso no. No mientas, yo no estoy en ningún partido. Cuando termines yo continúo. No, yo no estoy en ningún partido. O sea, no me digas... Bueno, ya ha quedado claro, Fernando. Fernando no está en ningún partido. No te refieres a él como ningún partido. A ver, continúa. Lo he interpretado mal o yo me he expresado mal. Continúa, Sergio. Que el partido al que yo hago referencia, que es Vox, defiende que es el mismo que el tuyo. Hablo del discurso, no que seas de ese partido. Dicho esto, ese antídoto se llama Pablo Casado. De ahí esas reacciones. Y sobre todo una cosa que es muy importante. Cuando alguien aspira a poder cambiar las leyes para poder defender ese discurso en la acción política, tiene lógicamente que tener una mente mucho más aperturista. Y Pablo lo ha reconocido, no, insisto, no en el Congreso, es que los que conocemos a Pablo hace años sabemos que es una persona de centro-derecha, siempre lo he dicho, no de derechas, porque la pregunta era pues un poco maliciosa, ¿no? ¿Eres un tío de derechas? Y dijo, no, soy un tío moderado, de centro, derecha, liberal y conservador. Reformista. Eso es Pablo. Ese es Pablo. La derecha también es reformista. Claro, es que la derecha también es reformista. Y además, en el discurso, insisto en el discurso del Congreso, él hablaba también que cabíamos... Pero, Pacho, que no tiene nada, pero que no venda lo contrario. Si puede ser lo que quiera, pero que no venda lo contrario. Pero ¿cómo que venda lo contrario? Me parece estupendo que vaya a la boda de Maroto, pero que luego no venda lo contrario. Me parece que está a favor del aborto, pero que luego no venda lo contrario. Es lo único que le pido. Coherencia. Si puede estar a favor de lo que le dé la gana, no faltaba más, pero que no diga lo contrario y que no se postule como un candidato de lo que no es. Sencillamente, eso es lo único que digo. Sergio, por favor, tienes que acabar porque nos tenemos que ir a la última publicidad. Me parece, dices que no es coherente. A mí lo que me parece incoherente es no defender que dos personas del mismo sexo se quieran y se casen. Tiene que ver que se quieran, pero ¿qué tiene que ver que se quieran? Tiene que ver mucho, es que estás en contra de ello, Fernando. Es de tener una mente tan retorcida, perdóname, tan retorcida. Criticar a Javier Maroto y a su marido, y me parece una falta de respeto tan grave. No me digas. Que de verdad, yo creo que lo mínimo que voy a hacer es pedir perdón. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Fíjate. Para mí sí es un horror. Hace 5 años tú hubieras dicho exactamente lo contrario. Y no te digo hace 10, porque vosotros, vuestros conceptos morales mudan según las elecciones. Siempre. Por supuesto que no es un matrimonio lo de dos señores o dos señoras.
Por supuesto, te lo explico aquí y en Singapur, donde tú quieras. Otra cosa es que tú, por razones partidistas, cada 4 años tengas que cambiar tus convicciones, que seguramente son como las de Pablo, que tienes tantas que puedes elegir en cada momento. Por supuesto que no es un matrimonio lo de 2 hombres o 2 mujeres, ni lo de 7, ni lo de 14. Fernando, vas a poder continuar después de la publicidad. Y tú también, Sergio. Vamos a publicidad, la última de la noche, y enseguida estamos, nada, un minutito de nuevo con ustedes. Bueno, pues estamos ya en la última fase, nos quedan apenas unos minutos para acabar con este programa. Les voy a dar la palabra a cada uno de nuestros analistas, de nuestros invitados, y les voy a pedir, eso sí, que seáis breves, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Nos quedan 2 minutos para las 12 de la noche. Sergio López. Bueno, yo creo que... brevedad, por favor, y que nadie le interrumpa. Intentando limar la tensión del final de las intervenciones, yo... insisto en creer a Pablo Casado, creo que es una persona desde el inicio con unas fuertes convicciones liberales, conservadoras y de centro derecha, que así lo ha transmitido, y yo estoy completamente convencido que va a saber orquestar un discurso lo suficientemente útil para esta sociedad para que dentro de 2 años podamos estar en la Moncloa con Pablo al frente y legislativamente pueda al final cumplir toda esta ideología política que luego se tiene que trasladar a una acción política en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros, y estoy seguro que él es la persona más adecuada para hacerlo. Benjamín López. Hombre, yo creo que ahora se abre una oportunidad para el Partido Popular. En sus manos está saber aprovecharla o no, pero creo que tiene una oportunidad enorme. Si tú te fijas en las encuestas que se hicieron en el peor momento tras la dimisión de Rajoy y las que se han hecho últimamente, el PP, yo creo que en ninguna se ha llegado a desplomar por debajo de los escaños que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista. En ninguna de las encuestas. No hay ninguna. Claro, ¿eso qué significa? Que si en el peor momento de su historia, o por lo menos de su historia reciente, seguía manteniendo una base electoral, creo que con la victoria de Pablo Casado recupera la oportunidad de volver a crecer mucho electoralmente, mucho. Y lo vemos en el nerviosismo que provoca en la izquierda. Mariano Calleja. Bueno, yo creo que después de este congreso que hemos vivido este fin de semana en Madrid, es un hecho que Pablo Casado sí ha conseguido ilusionar a muchísima gente del centro derecha español y a muchísimos votantes que se habían ido del Partido Popular a Ciudadanos o a Vox o a la abstención. Y eso es un hecho, y todos conocemos casos de gente pues, que lo está recibiendo pues bien y con una ilusión, porque además es que yo creo que es un hecho también, que España necesita un partido fuerte de centro derecha y moderno, no prehistórico, sino un partido de centro derecha moderno, instalado en la modernidad, que tenga principios conservadores pero también liberales y que mire al futuro y que sepa defender pues en este momento la unidad de España que desde luego falta nos hace ahora mismo. Román Cendo, ya una última reflexión, breve, por favor. No, yo sí creo que eso, la ilusión, lo que han dicho mis compañeros anteriormente, es fundamental, es una oportunidad que tiene el Partido Popular. Yo creo que Pablo Casado lo que dice lo cree profundamente, no está engañando a nadie. Lo que pasa es que algunos pueden creer que detrás de esas palabras hay otros modelos de sociedades distintos que no son precisamente los que tiene Pablo Casado. Pero Pablo Casado, los 10 puntos que dijo, se los cree, los practica y los lleva desde la política, que es donde está, de la manera que entiende. Yo no creo que Pablo Casado, cuando dijo que no iba a defraudar, creo que lo va a hacer. Me defraudaría mucho que no lo hiciera. Pero sí creo que tiene una gran oportunidad y ahora la izquierda está muy nerviosa, lo cual quiere decir que los compromisos del Partido Popular han acertado y que Pablo tiene que gestionar con inteligencia la situación que tiene, que no es fácil. Fernando Paz, te advierto que estamos fuera de tiempo. Bueno, muy breve. Una puntualización rápida. En primer lugar, se me ha pasado antes. El Papa no ha dicho eso que se le ha imputado que ha dicho. El Papa no ha dicho nunca que 2 hombres sean una familia, jamás. Al decir, yo por mi parte, que no creo que 2 hombres ni 2 mujeres constituyan una familia, estoy diciendo exactamente lo mismo que decía el Partido Popular hace 8 años. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que mis valores permanecen y los suyos van y vienen. Por si se ha insultado además a millones de católicos que creemos que eso es así, que no forman una familia 2 hombres o 2 mujeres, a millones de fieles de otras religiones. Se les ha insultado diciendo lo que se ha dicho, en fin, lamentable lo que hemos tenido que oír. Y creo que Pablo Casado tendrá ocasión de mostrarnos la amplitud de su giro. Creo que no demasiado tiempo porque las elecciones se acercan. Y con ese mensaje, como digo, creo que no va a ninguna parte. Va a ser una decepción, estoy absolutamente convencido. Habrá quien, por supuesto,
lo justifique diciendo que es que hay que llegar a todos los sectores sociales para poder ser presidente de gobierno. Yo lo digo ahora, antes de que suceda. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al resto de la mesa. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros durante toda la noche. Les agradezco también a nuestros invitados, a nuestros contertulios, el apasionamiento. Lamento alguna actitud que ha pasado del apasionamiento a la rudeza durante el debate, pero se tratan asuntos... Nada. Ha sido una cosa muy suave, como habrán podido comprobar todos ustedes. En fin, que les agradezco que hayan estado con nosotros hasta las 12:03 de la noche y espero que mañana nos vuelvan a acompañar. Ya saben ustedes que estaremos aquí con todos ustedes a eso de las 21:45 horas.